Bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez estamos con una nueva historia de Harry Potter. Y después de pensarlo durante mucho tiempo y considerar muchas opciones, decidí traerles esta historia que leí hace más de 2 meses y realmente está muy interesante. Básicamente es un Harry que le dice a Voldemort: ¿sabes cuál es el poder que tú no conoces? El poder de la pólvora. Y con esa premisa, chicos, espero lo disfruten, espero les encante y espero realmente pues apoyen la teoría, dejen un like, un comentario para que yo pueda seguir trayendo el siguiente episodio que sale pasado mañana. Y si les gusta, lo traeré con más seguimiento. Sí, me trabé un poquito ahí, pero son cosas que pasan, amigos. Vengo llegando del trabajo y quieran o no, estoy cansado. Pero bueno, dejando eso de lado, quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito recientemente, como por ejemplo nuestro querido amigo Anthony CB6, Laura Gamis, Jesse Ramos, Otaku DBS, Juan Carlos Islavalles, JH, Eduardo Duarano, Leonel Cristiano, Dennis Castillo, Alejandro Calfi, Lord Saber F2023, Víctor Montejo, Miguel Ángel Rojas, Osmi Cuadros, Black Teorías, Alex García, Gerson Flores, Jorge Adriás, Pepe el Pollo, Milshock, Gabriel Barbosa, Gentailan, Luis Ramón, Emanuel Castillo, Joan, Yurichi, Prox23, Kyoichi y Rick Darling. Muchas gracias, chicos, por estar suscribiéndose al canal, por estar apoyando el canal de una manera más constante y realmente se los agradezco. Así como también a todos aquellos que ven mis videos y les gusta. Ya lo saben, chicos, un like y un comentario es más que suficiente, pero si gustan apoyar de otra manera también se les agradece. Pero bueno, dejando un poquito eso de lado, quiero que empecemos con esta historia, que sé que les va a encantar. Sé que esta historia tiene emoción, acción y lo más importante, un montón de armas. Con eso dicho, comencemos ahora con el capítulo. Disfruten la teoría. Capítulo 1. El verano del cambio. Tras el regreso de Harry al mundo Muggle tras su traumático cuarto año en Hogwarts, se anunció sin contemplaciones que los Dursley se marcharon de viaje de negocios a Nueva York. Con menos de un día de vacaciones en casa para el verano, Harry fue informado de que tenía que viajar al otro lado del mundo con gente a la que despreciaba profundamente. Al principio, Harry pensó que esta habría sido la solución perfecta al problema de sus familiares, donde podría tener la casa de Little Winging para él solo. La conversación que siguió arruinó esa idílica ensoñación. Harry debió exagerar al mostrar demasiado alivio cuando anunciaron que harían este viaje, porque sus tíos, a continuación, se negaron a dejarlo quedarse solo en casa. Era casi como si creyeran que quemaría la casa o explotaría mágicamente con su magia extraña. Como si fuera tan estúpido como para hacerlo por despecho. A pesar de los muchos argumentos y el razonamiento lógico de Harry sobre por qué dejarlo en casa sería la mejor idea, su familia ignoró todas sus preocupaciones. Vernon, en particular, se mantuvo firme y dijo que lo estaban obligando a venir. Vernon incluso amenazó con subirlo al avión a la fuerza o debajo del avión si era necesario. Esa amenaza física significaba que el asunto estaba zanjado para ellos. Su tío también se regocijó excesivamente al prohibirle a Hedwig el viaje. A la lechuza se le prohibió viajar con ellos en el avión, lo que anuló todo el viaje. Aunque ni Harry ni su tío Vernon lo sabían, Hedwig podía cruzar el charco si eso significaba estar cerca de Harry. Las lechuzas mágicas tenían una capacidad genética mágica, evolutiva o latente, para encontrar el hogar. Una capacidad que siempre las conducía de vuelta a sus dueños. Sin que nadie lo supiera, mientras Harry estaba en el aire, Hedwig despegaba para hacer el viaje. Hedwig los esperaba al otro lado del charco después de casi un día de vuelo completo. La leal lechuza no podía dejar solo a Harry. Harry no podía permitirse el lujo de quedar aislado de los medios de comunicación mágicos de emergencia. Obligar a Harry a ir de vacaciones era una trampa, ya que nunca podría disfrutarlas ni relajarse, a pesar de necesitarlas más que nadie. Para preparar el viaje, Harry había empacado su mochila escolar. Se encargó de guardar su varita escondida dentro, envuelta en un boxer, por si acaso la necesitaba. Sinceramente, Harry no sabía si Voldemort tenía mortífagos u otros aliados en América de los que tuviera que estar alerta. Voldemort sí logró introducir a escondidas a un mortífago espía en Hogwarts para dar clases a los alumnos durante todo el año. Eso no descartaba la posibilidad de una emboscada. En otras palabras, tenía que estar preparado para lo que pudiera ocurrir cuando menos lo esperara. En el viaje, a Harry no le permitieron llevar su voluminoso baúl escolar, así que se vio obligado a llevar solo lo esencial. Algo de oro, 2 mudas de ropa, su varita, algunos dulces mágicos y su libro de defensa. Harry quería leer todo lo que pudiera sobre defensa debido a su último encuentro con Voldemort, que terminó con él huyendo aterrorizado por no estar en condiciones de batirse en duelo con el monstruo. Todo esto, en conjunto, fue el intento de Harry de aprovechar al máximo el viaje.
En el avión, Vernon le había comprado un peculiar sobrino, el asiento más barato de atrás, entre dos viajeros estadounidenses obesos. Los turistas regresan a su preciada patria de alimentos ricos en grasas y azúcares. Eran tan corpulentos como Vernon, hasta el punto de ocupar 2 asientos de avión por cada nalga. Los 2 pasajeros que flanqueaban a Harry parecían haber hundido al Reino Unido en la hambruna por su glotonería. En medio de este infierno personal de estar atrapado entre estos respiradores pesados, la familia de Harry estaba sentada felizmente hacia adelante en asientos mucho mejores. El viaje en avión fue lo peor que Harry había vivido, y creía que le encantaba volar. Resultó que no, al menos no cuando no tenía el control ni sentía el aire sobre él en lugar de esta prisión de tubos metálicos en el cielo. Harry se había enamorado de volar, pero eso era solo en escoba. Volar en un avión con otras personas y con turbulencias era una auténtica pesadilla. Era una tortura, lo que le hacía confiar más en que podría hacerlo mejor si le permitieran hacer todo el viaje en escoba. Tendría más probabilidades de tener un viaje más fácil que en este absurdo invento mugle. Tras aterrizar sano y salvo en Estados Unidos, Harry sintió alivio de no estar muerto. Todo había terminado. Solo faltaba recoger el equipaje antes de salir del hotel. Al no tener maleta que recoger, Harry tuvo que parar un taxi por primera vez mientras su familia recogía las suyas. Harry tuvo la suerte de poder llevar su única maleta en el avión. No le permitieron facturar una maleta porque Vernon era demasiado tacaño y no quería pagar 10 libras más. Harry había parado un taxi americano amarillo, del tamaño de una furgoneta, que llevó a los Dursley y a un Harry descontento al hotel. Fue allí cuando Harry vio que habría más problemas de los que esperaba. Para empezar, solo había 2 camas. Una para sus tíos y otra para Dudley. Harry preferiría cualquier cosa antes de compartir la cama con Dudley. Si lo hacía, probablemente Dudley lo maltrataría mientras dormía, y podría empujarlo de la cama para reírse. Era evidente que lo obligarían a dormir en el suelo. Lo peor era que, en una habitación tan pequeña, probablemente lo pisotearían cuando alguien necesitara el baño. Harry ya no lo aceptaba, ya a pesar de no tener dinero mugle, se sentía superado. Aunque solo tenía su bóveda, oro de duendes. Era suficiente para que Harry pensara que quizás estaba dispuesto a arriesgarse en la calle. Era más probable que encontrara una zona mágica con una habitación para alquilar durante el resto del viaje de 2 semanas que compartirla. Aunque Harry deseaba su propia independencia, no tuvo la oportunidad antes de que sus familiares le dijeran que se fuera de todas las cenas. Le dijeron que no querían verlo hasta que se oscureciera. La regla principal era que no debía molestarlos. Eso significaba salir de la habitación por la mañana después de traerles el desayuno. Solo podía volver cuando se oscureciera para tener un lugar donde dormir, pero no querían saber nada de él. Era bondad en sus ojos, pero para Harry, seguía siendo tratado como un esclavo, o mejor dicho, como un elfo doméstico. Cuando llegaron a Nueva York, era por la tarde y aún brillaba el sol. Los Dursley querían salir a ver los lugares de interés, lo que significaba que querían comer algo, por lo que no querían a Harry cerca. Vernon se quejó de los precios estadounidenses segundos antes de decirle a Harry que se fuera. Vernon no iba a permitir que Harry holgazaneara solo en la habitación. Harto de este trato, Harry sintió que su ira crecía. Como si este año no hubiera sido suficientemente malo, con cada minuto que pasaba, parecía empeorar. Aún con la mochila en la mano, Harry ganó sus maliciosas reglas. Aunque Harry recibió las últimas palabras con un rencoroso que lo pasen bien, las palabras aparentemente amables, en realidad, pretendían ser un sutil que se jodan para estos miembros de la familia que no tenían ni un ápice de compasión ni bondad. Apenas reconocieron su respuesta y casi dijeron la parte en voz baja, teniendo que contenerse para no decir «qué bien». No tuvieron el valor de decir lo que querían decir. En cambio, lo insinuaron con fuerza. La cruel familia Mugle esperaba que las duras calles de Nueva York se tragaran a su extraño sobrino. Vernon rezaba para que el pequeño bastardo fuera apuñalado por uno de los indigentes mentales de los que les advirtió el taxista camino al hotel. Era posible que esta ciudad fuera la solución para acabar con su extraña sanguijuela de una vez por todas. Los Dursley seguían siendo dolorosamente ignorantes y completamente ajenos al misterio del verdadero Harry. No entendían ni sentían curiosidad por saber nada del mundo mágico. Su ignorancia les impidió comprender la fuerza de la naturaleza que era Harry. No tenían ni idea del año anterior ni de cómo ganó el mortífero torneo de los 3 magos. No sabían que la victoria de Harry fue seguida inmediatamente por ver cómo mataban a un amigo delante de él. Justo cuando pensabas que no podía empeorar, ocurrió la resurrección de Voldemort.
Alguien que supuestamente había muerto volvió a respirar. A esto le siguió un duelo desequilibrado con el mago oscuro más poderoso desde Grindelwald. No era de extrañar que Harry huyera de la habitación de hotel de sus parientes, casi con una burla. Todavía le enfurecía que sus parientes nunca le hubieran contado nada. Después de todos estos años, siempre se había esforzado por portarse bien. En comparación, era mejor que Dudley, que intimidaba a los niños del vecindario por diversión. De niño, habría matado por ser aceptado por estos monstruos. Lo intenté una y otra vez, pero tuvo que darse cuenta desde pequeño de que eso nunca iba a suceder, así que tuvo que encontrar su propio camino. La mente de Harry estaba ahora centrada únicamente en encontrar pistas o una señal que lo llevara a la comunidad mágica estadounidense. Allí podría comprar comida caliente y un lugar donde dormir, pues solo tenía monedas de oro de los duendes mágicos. Mientras recorría la ciudad, atravesando manzanas y manzanas de edificios altos, Harry observaba todo, esperando una señal. Con cada paso, perdía energía y, en el proceso, sentía más hambre. Y esto se agravaba por el hecho de que estaba gastando una sola bolsa de frutos secos de cortesía que llevaba en el avión. A Harry le rugía el estómago, y el olor a restaurantes y comida callejera lo estaba volviendo loco. Quería comprar comida, pero no podía con dinero mágico. Los muggles se volverían locos si una moneda de oro macizo se usaría para pagar una comida barata. Durante su primer año en Hogwarts, le insistieron en que el estatuto de secreto debía mantenerse a toda costa. Tras caminar aproximadamente una milla más, Harry finalmente tuvo un respiro al ver a una mujer jugando con un fajo de monedas de oro en la mano. La siguió con la mirada mientras entraba en un modesto edificio esquinero. La elegante mujer llevaba una maleta con ruedas. Usando su deducción, debía de ser algún tipo de hotel o residencia. Tan desesperado, Harry habría aceptado cualquier cosa en ese momento. No le importaba si había cucarachas en el lugar, porque probablemente era mejor que interactuar con sus familiares. Con prisa, Harry casi corrió a mirar el nombre en la fachada del edificio. El Continental. Parece elegante, pero no importa. Ahora mismo todo pinta bien. Harry lo dijo, leyendo la placa del edificio. Para Harry, el nombre no significaba nada, pero pronto descubriría la importancia de este edificio. Al entrar, Harry se sintió aliviado al ver que era una especie de hotel con una recepcionista común y corriente en el salón. Casualmente, también había un restaurante con servicio de mesa y un bar. Harry se habría desplomado de felicidad al encontrar por fin un sitio donde comer y descansar. El exhausto adolescente no se preocupaba por nada más, solo por comer y descansar. El lento paseo de Harry por la ciudad le bastó para comprenderla bien y encontrarla graciosa. Resultó ser solo una gran ciudad con grandes cosas brillantes que distraían de disfrutar de esta miserable experiencia. La gente, la limpieza y la actitud general de todos allí eran un poco decepcionantes en comparación con Londres. No ayudaba que todos en esta ciudad fueran aparentemente unos completos imbéciles, al menos esa era la experiencia de Harry al caminar por esta ciudad estartalada. Entonces apareció un rayo de luz, y se alegró de volver con los suyos. Un lugar donde aceptaban su oro y él era bienvenido. A diferencia de sus parientes, que aún lo llamaban bicho raro por su apodo de la infancia. Era deshumanizante en el peor sentido, lo que solo reforzó su razón para mantenerse alejado de su familia. La mujer de pelo corto y oscuro que estaba delante de Harry en la fila pagó su habitación con una moneda de oro que pasó ruidosamente por el mostrador de recepción y que el empleado aceptó. La mujer se giró para irse y vio a Harry detrás de ella. Su mirada de confusión probablemente se debía a que este lugar era caro y no parecía que Harry pudiera permitir írselo. Casualmente, seguía usando su ropa usada, que le quedaba grande. Si acaso, parecía que iba a pedir permiso para usar el baño, sin darse cuenta de dónde se había metido. Harry no parecía precisamente un vagabundo, pero admitía que no llevaba ropa mucho mejor que la típica persona sin hogar que vagaba por la ciudad. Exceptuando las múltiples capas de suciedad y mugre que llevaban los habitantes de la calle, comparado con un Harry Potter limpio, aunque algo sudoroso. En el peor de los casos, Harry parecía necesitar una ducha. El conserje miró a la persona más joven que había visto entrar al hotel en sus 30 años en recepción. El hotel era una institución de la que todos los no afiliados sabían que debían mantenerse alejados. Incluso los gánsteres y alborotadores locales sabían que este hotel era un lugar prohibido. ¿En qué puedo ayudarle, señor? El conserje fue amable y profesional, sin importar la situación, a menos que lo obligaran a una confrontación. Harry no sabía cómo pedir lo que quería, pues lo tomó por sorpresa la profesionalidad con la que le hablaron.
Era el mayor respeto que jamás le había mostrado un desconocido que desconocía su fama. Si este hombre supiera quién era, lo habría llamado por su nombre. Para Harry fue refrescante pasar desapercibido mientras ponía una moneda de oro en el mostrador. Una habitación, por favor. El conserje no esperaba que el chico sacara una moneda de oro, pero al entregársela, notó algo extraño. No era una moneda oficial acuñada por un asesino. Esta tenía un dragón y decían que se llamaba Galeón. Por el peso, supo que era de oro y no una ficha de arcade, como había pensado al principio. Necesito hablar con mi gerente. Sharon contestó el teléfono y llamó a Winston para que lo ayudara a descubrir la verdad en esta extraña situación. Si alguien sabía qué era esta moneda, ese era Winston, quien poseía un conocimiento mundano insuperable. Hay un problema con el pago en recepción. Sí, señor, podría considerarse extraño y no, hasta ahora, sin problemas. Harry esperaba que aceptaran su pago sin rechistar y que ya le dieran una llave. Cuando el empleado llamó al gerente, Harry entró en pánico pensando que lo echarían si no aceptaban su dinero. Quizás los galeones británicos eran diferentes a los estadounidenses. No tenía dónde ni tiempo para cambiarlos antes de este viaje sorpresa. En su cabeza, Harry barajaba 1.000.000 de escenarios pesimistas, sin que ninguno le favoreciera. Harry no supo qué responder, y antes de que pudiera intentar disuadirlo, un nuevo par de pasos resonó sobre el suelo de mármol. Manteniendo la boca cerrada, vio a un hombre mayor con aspecto de gerente de hotel de lujo. Vestía un traje caro y tenía un acento elegante que sonaba un poco inglés. Winston no sabía qué esperar cuando lo llamaron de su oficina, pero no era un adolescente. El chico no parecía encajar en ningún sitio, y aunque podría considerarse un rasgo de asesino, no era un asesino empedernido. Parecía demasiado débil, tan inseguro de sí mismo. Era como si hubiera entrado allí por casualidad, tropezando con un mundo para el que no estaba preparado. ¿Cuál es el problema, viejo amigo? Sharon le entregó la moneda a Winston. No coincidía con ninguna moneda de oro que hubiera visto antes. De todo su conocimiento sobre monedas del mundo, nunca se había topado con una como esta reluciente moneda de oro. Este es el problema. Winston esperaba algo diferente, más urgente que mirar fijamente una moneda de oro. Una vista simple, era solo una moneda, pero al mirarla más de cerca, esta tenía una historia profunda. Con muchos secretos incluidos en esa historia, y algunos más privados que los suyos. Dios mío. Sharon no esperaba una reacción así de Winston. Era casi un asombro infantil. ¿Qué es, señor? ¿Reconoce esto? Porque yo no, y creía haberlo visto todo. Sharon sabía que no era una moneda de adjudicador ni nada de la mesa principal. La mesa principal jamás enviaría a un niño a hablar en su lugar. Winston tomó la moneda y se maravilló ante la pieza de moneda mágica. Siendo un ávido coleccionista de todo lo interesante, solo había encontrado unas pocas de estas monedas por pura casualidad. Esta, amigo mío, es la historia que te conté hace mucho tiempo. La que creías que era solo el alcohol hablando. Verás, la magia existe, y tenemos a una de sus mayores celebridades en nuestro mismo hotel. Harry estaba nervioso porque, por lo que se oía en ese intercambio, se trataba de Muggles y había cometido un grave error. Lo siento. Creo que me tengo que ir. Con todo respeto, por favor, considérenme un niño loco con unas estúpidas monedas de oro falsas que encontré en la calle. Winston notó que el joven mago entraba en pánico. No es cierto, ¿verdad? Aunque admiro la mentira, mientras intento mantener el secreto. Es totalmente innecesario, ya ves este hotel, y lo que ocurre dentro también es un secreto. A tu gobierno mágico del Reino Unido no le importa o no sabe de nuestra existencia. Aunque, naturalmente, somos un secreto más conocido que en tu mundo. Puede que seamos humanos normales, pero este lugar especial es para asesinos. Un lugar llamado el Continental, es para conectar, pero también puede usarse como refugio de quienes quisieran hacernos daño. Sorprendido de nuevo, Harry no entendía qué estaba pasando. Ya no entendía nada, igual que cuando descubrió la magia por primera vez. ¿Qué quieres decir? No intento ocultar nada, ¿y por qué dicen que son asesinos? Eso es ilegal. Asesinar sigue siendo ilegal en Estados Unidos, ¿verdad? Winston se acercó al chico de las gafas. Como sus ojos ya no eran lo que eran, tardó un minuto más en descubrir quién era. Este chico era legendario, solo eclipsado por el mismísimo Baba Yaga. Sé quién eres y Harry Potter. El chico que mató a un hombre antes de cumplir un año. Una hazaña difícil de creer.
Considérate afortunado porque, incluso en este hotel, tu récord de la primera muerte sería difícil de superar. Cheron podría haber sido derribado con una pluma mientras esta historia se desarrollaba lentamente. No esperaba ni de cerca este nivel de intriga y complejidad de un simple adolescente con una moneda de oro no identificada. Señor, eso no es posible. ¿Cómo se puede matar a un hombre a propósito siendo un bebé? Cheron no podía creer que un bebé matara a un hombre a propósito antes de que pudiera gatear o caminar. Winston ascendió. Oh, es muy posible, y no fue un accidente como un disparo. Fue algo mágico que desafía toda explicación. Este es Harry Potter, y su historia es una que todos los que conocen la ascendencia mágica conocen como la palma de su mano. La única persona en la historia de la magia que ha sobrevivido a una maldición asesina. Es como sobrevivir a un disparo en la cabeza. Esta es la historia que me contó un mago borracho durante una partida de póker hace más de 10 años, durante un viaje al otro lado del charco. Harry no supo qué responder, pues una vez más, la gente estaba fascinada con el peor día de su vida. El día en que perdió a sus padres. Sí, soy Harry Potter, y solo quiero una habitación. Ni siquiera tiene que ser bonita, solo una habitación con cama y baño. Estoy de viaje con mis malditos parientes, y me arriesgaría en cualquier otro lugar. Por favor, necesito urgentemente una habitación hasta que termine su maldito viaje de negocios. Winston se dio cuenta de que Harry era irascible y claramente indisciplinado. Obviamente, no aprovechó sus fortalezas ni el encanto natural del inglés. Cabe mencionar que el respeto, el honor, las leyendas y las historias pueden ser un éxito o un fracaso en este negocio. Disculpa, pero mi amigo, que no tiene revista, no sabe lo que sabemos los dos, así que déjame contarte tu historia de todos modos. Una historia lo suficientemente grandiosa como para que cualquiera entienda la maravilla única que eres. Harry quiso poner los ojos en blanco, pero solo hizo un gesto con la mano para terminar la explicación. Winston podía ver que este chico tenía muchas asperezas. Era dolorosamente evidente que el señor Potter carecía de una figura paterna que lo ayudara a convertirse en un adulto aceptable. Si la tuvo, entonces hicieron un trabajo pésimo ayudándolo a superar sus patrones de comportamiento infantil. Si la historia que escuchó era cierta, entonces este chico debería haber sido más maduro a estas alturas. El señor Potter no era débil básicamente, sino mentalmente. Su mente estaba contaminada por una visión hastiada, sin una visión clara de sus posibles objetivos. ¿Dónde estaba? Ah, sí, hace muchos años, había un mago oscuro, cuyo nombre no recuerdo. Winston dice esto mientras se embarca en una breve historia mágica. Harry intervino con un tono casi resignado al repetir la historia de su vida por millonésima vez. Voldemort. Su nombre es Lord Voldemort. Winston chasqueó los dedos como si lo tuviera en la punta de la lengua. Ese es. Sí, este tal Lord Voldemort iba a intentar matar a todos los no mágicos y a los magos con sangre impura. Tengo una vaga idea de lo que significa, pero era una seria amenaza para la paz de todos en la Tierra. El hombre que me contó la historia se saltó detalles, pero la esencia era que tus padres lucharon contra él. Entonces, una noche de Halloween, Voldemort fue a tu casa. Ni siquiera tenías un año cuando mató a tus padres antes de intentar matarte. Fue por suerte o por un poder mágico predestinado que, cuando intenté matarte, el hechizo se desvió y lo mató a él. ¿Lo he contado todo? A Harry no le hizo gracia que le contaran su historia. Más o menos. Por favor, señor, se lo ruego, ¿me puede dar una habitación y algo de comer? Harry estaba desahogando toda su frustración contenida cuando solo necesitaba descansar. Apenas durmió en el vuelo y estaba agotado. Por no mencionar que también tenía el estómago vacío. Winston entrecerró los ojos, presintiendo que algo andaba mal. El chico estaba tenso, y no era solo una historia molesta. El señor Potter huía de algo más serio. Antes de darte una habitación, necesito saber si traes problemas mágicos. No te preocupes. No te echaré a la calle. Necesito saber si mi hotel y mis huéspedes están en peligro. Como gerente, debo tomar precauciones, estoy seguro de que lo entiendes. Harry sospechó. Esa es una pregunta complicada. Lo que te perdiste en tu historia es que Voldemort regresó de entre los muertos al final de mi último año en la escuela. Sé que no suena real, pero es la verdad. Ha vuelto con ansias de venganza, pero no espero que venga aquí. No me esperaría en América. Solo me preocupa lo que pasará cuando regrese. Me muero de preocupación, imaginando lo que está tramando ahora. Cheron se mantuvo alerta ante los hechos que se descubrían, cada uno de los cuales podría haberlo dejado caer de espaldas en estado de shock.
Escuchar magia es real, pero también descubrir que alguien había vuelto a la vida fue más aterrador que cualquier cosa que hubiera escuchado antes. ¿Dijiste volver a la vida? Cherón tenía que estar seguro de haber oído bien porque, en todos sus años, nunca había oído algo así. Harry ascendió. Sí, y nadie me cree. Tampoco puedo culparlos, estuve allí para verlo con mis propios ojos, y sigo sin creerlo. Tomó mi sangre para volver. Dejando eso de lado, siempre me ha tocado matarlo porque nadie más quiere ni puede hacerlo. Toda mi vida ha estado atrapada en este círculo vicioso. Intentando matarnos unos a otros, mientras yo esperaba a que me alcanzara. No creo que pueda seguir así mucho más tiempo. Winston sintió que la tensión se aliviaba cuando el salvador del mundo desahogaba sus frustraciones. Bueno, creo que esto amerita un trago, pero antes, ¿por qué no te doy un poco de nuestra moneda mágica? La tradición dice que debes ganártela como muestra de respeto de los demás en nuestro mundo. En cuanto a alguien tan famoso y con una hazaña digna de respeto, creo que puedo darte unas monedas. Como muestra de mi respeto. Winston extendió la mano por encima del escritorio, tomó la moneda mágica de oro e hizo un intercambio. Luego le devolvió a Harry 20 monedas. Esto debería servirte para empezar. Puede parecer mucho, pero presento que se acabará rápido. Harry agradeció al hombre generoso por este intercambio injusto. Era mucho más de lo que había recibido en el pasado. Al mirar las monedas, vio las palabras ens causa sui en un lado y ex unitae vires en el otro. Sin saber qué significaban esas palabras, Harry no comprendía su importancia. Winston vio al niño esforzarse por comprender las palabras de la moneda. De la unión nace la fuerza. Eso dice la moneda, y puedo decir que no hay mucha unidad en la vida. Puedo identificar a un lobo solitario cuando lo veo, y lo más difícil para ellos es aprender a ser parte de la manada. Verás, aquí en nuestro mundo, puedes trabajar solo, pero también necesitas gente que te acepte trabajos. Necesitas gente en quien confiar y un lugar seguro donde se cumplan ciertas reglas. Los amigos que puedes hacer aquí son los que te apoyarán cuando las cosas se pongan difíciles. Harry frunció el ceño a este hombre por pensar que no tenía amigos. Oye, no me pintes como un perdedor sin amigos y completamente solo. Puede que sea huérfano, pero tengo amigos. Harry no quería que nadie pensara que era una completa paria social, un perdedor digno de compasión. Winston se burló. Los amigos del colegio y los amigos de negocios no son lo mismo. Ves que los amigos de negocios hacen lo que les conviene a ellos mismos y al bien común. También tienen el poder de generar cambios reales. Tienes algunos amigos del colegio que podrían creer que ese tal Voldemort ha vuelto, pero no puedes hacer nada al respecto. Creo que hay un claro ganador en quien quieres de tu lado. Tras una breve pausa, Winston continuó. Es cierto que no podemos ayudarte mucho en la guerra, pero creo que tenemos más que recomendarte en forma de enseñanzas únicas que de otro modo jamás conocerías. Cosas que ninguno de tus compañeros de colegio podría enseñarte. Las mismas lecciones que tus maestros rechazarían porque jamás justificarían que aprendieras a luchar como lo hace un asesino. Así que, permíteme presentarme como es debido. Me llamo Winston y soy el gerente del Continental. Este es mi reino y sé todo lo que ocurre entre estos muros. Winston le extendió la mano, que Harry estrechó. Como ya lo adivinaste, soy Harry Potter. Encantado de conocerte. Winston se alegró de ver que el chico tenía buenos modales. Vamos a traerte algo de beber. Creo que a ti, precisamente, te vendría bien. Winston miró a Cherón y dijo. Lleva la maleta del señor Potter a su habitación mientras lo llevo a tomar algo que se merece. Que también le espere una comida generosa. Cherón asintió cortésmente, como el profesional consumado que era. No cabía duda de que haría su trabajo lo mejor posible. Harry dejó su mochila en el suelo mientras se tocaba el bolsillo principal del pantalón para comprobar que tenía la varita lista por si acaso. La comprobación del arma fue un gesto que no pasó desapercibido ni para Winston ni para Cherón. Tras haber visto la comprobación física de armas muchas veces a lo largo de sus décadas de experiencia, también notaron que el contorno de sus pantalones no tenía la forma de una pistola. Winston supo que era una varita, mientras que Cherón supuso que se trataba de un cuchillo delgado. De camino a la barra, Winston le explicó a Harry algunos consejos básicos para pedir en el hotel que no resultaran incultos ni irrespetuosos. Al llegar, Harry recordó lo que le habían dicho y deslizó una nueva moneda de oro por la barra. Whisky de fuego, por favor. Harry intentó pedir sin mirar fijamente el escote de la atractiva camarera como un adolescente excitado y espeluznante. Eso confundió a la guapa camarera, a quien claramente nunca le habían preguntado eso.
¿Quieres que prenda fuego a un whisky? Winston supuso que se trataba de una bebida mágica, que quizás fuera lo único que faltaba en su bar, que estaba repleto de bebidas. Empecemos con algo suave, Addie. Un toque especial para suavizar el sabor y que no pierda la compostura. Addie, la camarera, ascendió y mezcló un whisky con agua con gas. Esto debería ser más que suficiente. Al fin y al cabo, era un adolescente, así que lo tomó con calma para que el pequeño no se emborrachara en una habitación llena de asesinos. Posiblemente algo peor para la salud que el alcohol solo. Winston le dio las gracias al camarero antes de acercarle la bebida a Harry, ofreciéndole el primero. Normalmente se oponía a que los niños bebieran, pero la regla se desvanece una vez que han tomado su primera vida. Harry había hecho eso y más para ganarse esta bebida. Bébela y relájate. Estás demasiado tenso. Puede que tengas enemigos, pero aquí nadie te va a atrapar. Todos aquí son lo suficientemente inteligentes como para conocer las consecuencias de cometer un acto violento en mi hotel. En mi hotel, estás protegido, por una larga tradición. Dicho de otro modo, a este tal Voldemort le costaría asaltar este hotel. Para él, sería como asaltar las puertas del mismísimo infierno. Harry quiso dudar de esa atrevida afirmación porque Voldemort tenía números y magia. Espero que sea cierto, porque, tal como están las cosas, no hay mucho que pueda hacer por ti si asalta este hotel. La última vez que luché contra él, me patearon el trasero. Winston ya había conocido a algunos magos, pero por naturaleza, solían ser un poco más arrogantes. Se creían intocables para los muggles, pero Harry Potter parecía abatido por su incompetencia. Tengo una pregunta. Tras una pausa, giró el cuerpo hacia Harry para demostrarle que tenía toda su atención. ¿Qué tan jodidos estamos realmente? ¿Tu bando tiene esto bajo control? ¿Deberíamos preocuparnos? Harry rió sarcásticamente segundos antes de tomar otro sorbo de su bebida. Están negando que Voldemort haya vuelto, lo que le permite reconstruir su poder de nuevo. Lo que sí sé es que los ataques han aumentado y el ministerio no ha hecho nada al respecto. Estamos todos jodidos, para ser sinceros. Winston reflexionó sobre esa respuesta, y si dejaba que la situación se desarrollara sin intervenir, se veía muy sombrío. Desde cualquier punto de vista, el hecho era que este malvado terrorista era una amenaza no solo para el Reino Unido, sino para el mundo entero. Lo cierto era que este chico estaba en el medio, y parecía que la situación se le escapaba. Harry era demasiado débil o no tenía la habilidad suficiente para tomar las riendas de su destino. Esta situación era casi como si la mano invisible del destino lo hubiera querido en el medio. Eso no me llena de esperanza. Harry tomó otro sorbo y dijo, ahora sabes cómo me siento. Para serte completamente sincero, mi gobierno es un chiste malo. Solo me tomó 10 minutos en este hotel, y lo único que quiero es mudarme aquí para siempre. Dejarlo todo atrás y dejar que ellos lo resuelvan, ya que saben tanto. Para ellos, solo soy un mocoso que está loco, inventando historias sobre la marcha. Winston presentía que este chico no era un cobarde, pero su corta estancia aparentemente no le había sido propicia. Lo abatió como si no tuviera límite para el castigo que pudiera soportar. Un rasgo que normalmente solo se veía en asesinos que conseguían vivir lo suficiente. Por eso Harry le grababa a Winston a alguien en particular. No soy partidario de huir a menos que sea para reagruparse antes de lanzar un contraataque superior. No puedes ceder ante la debilidad de la cobardía. Alguien tan importante como tú debe entenderlo. Cuando más cargas sobre tus hombros, tienes que hacerte más fuerte para soportarlo. Harry quiso burlarse porque sentía que era un ataque personal. Se sintió un poco irrespetado, pero parecía una lección, no una reprimenda. Este representante no era Dumbledore, quien solía tratarlo con condescendencia o minimizar sus sentimientos. Bueno, no puedo hacerme más fuerte si no puedo practicar magia fuera de la escuela porque es un delito. Mi escuela me ha empeorado porque mis profesores no me enseñaron nada útil. Siendo sincero, no creo que tenga ninguna esperanza de vencer a Voldemort con lo que sé ahora. Perdiendo la compostura, Harry dejó traslucir su verdadera frustración. Winston se rascó la barbilla, dejando que los engranajes de su mente funcionaran. Esta era una nueva pieza en el tablero de un juego mucho más grande. Winston tenía el poder de marcar la diferencia y posiblemente salvar el mundo. Era una gran afirmación, pero Winston recordó una cita sobre dejar que el mal prospere cuando los buenos no hacen nada. Si crees que no puedes vencerlo con magia, ¿por qué no intentas nuestro método? Harry no sabía qué era eso, pero una constante sensación de fatalidad lo perseguía.
Llegados a este punto, estaría dispuesto a aprender o hacer lo que fuera para sobrevivir a las futuras batallas que le aguardaban. Tal como estaban las cosas, solo estaba destinado a perder. Harry solo pensaba en lo mejor preparado que habría estado si a Remus le hubieran permitido quedarse como profesor de defensa permanentemente. Era casi exclusivamente gracias a Remus que seguía vivo. Si no hubiera aprendido el encantamiento Patronus cuando lo hizo, su alma habría sido absorbida sin duda. Mientras bebía lentamente más de su bebida hasta que casi se acabó, Harry se sintió un poco mareado. No estaba borracho, pero la propuesta de Winston tenía más sentido cuando él mismo no tenía magia. Harry suponía que solo la magia podía matar a Voldemort. ¿Cuál es tu método? ¿Cómo sería exactamente? ¿Cómo podría este gerente de hotel ayudarle a vencer a Voldemort? Una tarea que parecía imposible, o de lo contrario, alguien más ya lo habría logrado. Winston había visto de reojo al hombre que buscaba, bebiendo en un reservado en un rincón. Bueno, digamos que conozco a un hombre. Un hombre que tiene la costumbre de hacer que lo imposible suceda. Ese tipo de imposible donde tus enemigos no tienen ni idea de con qué estás a punto de atacarlos. Un fantasma, por así decirlo, tal vez con su ayuda, pueda ayudarle a igualar las probabilidades. Harry sintió curiosidad por saber cómo este gerente planeaba ayudarle. El discurso de venta era convincente y sonaba genial, pero Harry no estaba convencido de que alguien más que Dumbledore pudiera ayudarlo en esta eterna guerra contra Voldemort. ¿Conoces a algún mago grande y poderoso que pueda enseñarme? Winston negó con la cabeza. No es un mago, ni un Skip, solo un hombre común y corriente, pero uno letal. No dejes que eso te desanime, créeme, es un tipo feroz. Un hombre que inspira miedo en todo el submundo criminal. Alguien que podría hacer que Voldemort saliera corriendo de casa con el rabo entre las piernas si supiera las hazañas de mi hombre. Winston casi estaba minimizando lo aterrador y letal que era su amigo. Su amigo había matado a Milas con facilidad, y si tenía que hacerlo, Winston estaba seguro de que John podría vencer a unos pocos magos. Con magia o sin ella, John era demasiado bueno para fracasar. Harry arqueó una ceja, casi con incredulidad. Has sido muy amable conmigo, y no quiero parecer grosero. Con gusto aceptaré toda la ayuda que puedas brindarme. Harry quería ser escéptico, pero no estaba en posición de rechazar ayuda. Estaba atrapado en Nueva York, y no era como si tuviera nada mejor que hacer. Las lecciones de cualquiera eran mejores que holgazanear en una habitación de hotel sin hacer nada mientras esperaba que terminara el viaje. Winston extendió el brazo, intentando guiar a Harry hacia donde sabía que estaba sentado su amigo. Por aquí. Como no quería cargar con su bebida, Harry se bebió el resto. Descubrió que el alcohol hacía que la conversación fluyera mejor. Harry no se sintió ni la mitad de tenso o nervioso que antes de entrar. Era muy adictivo sentir un pequeño alivio de sus constantes ansiedades. Creo que puedo entender por qué la gente se vuelve adicta a esto. Harry no se tropezó, sino que caminó con Winston hasta que estuvo junto a una mesa con un hombre elegantemente vestido y de aspecto desalineado, sentado solo. Harry no dijo nada, esperaba a que lo presentaran. El hombre no parecía amigable ni alguien que buscara compañía. Casi parecía como si nunca hubiera sonreído en su vida. Winston vio a John levantar la vista de su bebida. Fue una mirada larga y pensativa, pues el hombre estaba en proceso de dejar atrás su vida de asesino. Toda su vida lo habían entrenado para serlo, pero conocer a una mujer cambió el sentido de su vida. John. John, ahora identificado, miró a su amigo y al jovencísimo invitado que lo seguía. Winston. ¿Familia? Ni siquiera John entendía qué hacía un niño en un lugar como este. Este lugar era una guarida de asesinos, el peor lugar para un niño, pero John era un hombre de pocas palabras, si es que alguna vez lo hubo. Winston puso la mano en el hombro de Harry y dijo: Esta no es mi familia. Creo que somos tan cercanos que te lo habría dicho si me quedara familia. No, es Harry Potter. John no reaccionó al nombre, pero Winston hizo una pausa para darle más efecto. Tiene un problema. Es el tipo de problema que puede convertirse en un problema para todos en la Tierra. Puede que te cueste creerlo, pero existe una sociedad más secreta que la nuestra. John suspiró profundamente, sintiendo que lo estaban arrastrando a otro trabajo. No, Winston, yo voy. Winston levantó las manos y dijo: Todos sabemos que te fuiste, Jonathan. Solo pido que me guías para ayudar a este joven a completar su imposible tarea. Te prometo que no corres ningún peligro. Considéralo un favor, porque si este problema se extiende de su mundo al nuestro, pondrá en peligro a la persona que más te importa. John miró a su amigo y luego a este niño, y no le impresionó lo que vio.
El niño parecía escuálido, un niño de verdad en toda la extensión de la palabra. Alguien que parecía incapaz de detener ningún problema. El silencio y la mirada crítica de John hicieron que el niño de aspecto dócil casi se estremeciera. John hizo su primera evaluación, y lo único que lo hizo dudar fueron los ojos de este chico, que contaban la verdadera historia. Este chico había arrebatado una vida y había visto cosas que lo atormentaban de maneras que solo alguien como John podría comprender. John conoció bien esos ojos porque los veía cada vez que se miraba al espejo. Winston vio la mente de su amigo en acción, así que terminaron las presentaciones. Harry, este es John Wick. Un nombre que no conocerías, pero muy respetado en nuestro mundo. Al igual que imagino que Merlín es en el tuyo, Jonathan es casi un mito a estas alturas. Harry sintió que se encontraba con alguien importante. El aura del hombre era desconcertante. Tenía un aura tranquilizadora, pero daba la sensación de que la situación podía cambiar peligrosamente en cualquier momento. Estaban en un bar de asesinos, pero este se sentía diferente. Si Winston lo recomendaba por encima de algunos de los hombres más aterradores del bar, era señal de que este John Wick debería aterrorizarlo. Hola John, soy Harry. John no dejaba de observar al chico, fijándose en cada detalle, hasta en su postura. Era una postura abierta, sin motivos ocultos. Este chico era fácil de descifrar, más aún porque no llevaba armas. Ni pistola, ni cuchillo, y claramente carecía de habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Winston, esto no me gusta. ¿Estás seguro de que es necesario? ¿Sabes lo que preguntas? ¿Sabes los métodos bajo los que me obligaron a aprender y que no hay otra forma de evitar el dolor? ¿Crees que tiene lo que se necesita? El entrenamiento de John había sido muy duro y comenzó cuando era mucho más joven que el adolescente que tenía delante. John no entendía cómo se suponía que este chico aprendería lo que le había llevado años. Winston se había anticipado, y esta pregunta era fácil. No necesita todas tus habilidades. Lo importante es el entrenamiento con armas y que le transmites tu mentalidad asesina. La mayor dificultad es que solo tenemos el verano, lo que elimina la complejidad de transmitir tus famosas habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Lo que facilita tu trabajo es que en su mundo, nadie se acerca tanto. Se baten a duelo con hechizos a distancia, que es tu especialidad. John tenía la mirada fija en Harry, intentando imaginar con qué podría trabajar. ¿Está comprometido porque esto no será fácil? Dolerá porque no lo trataré como un bebé. Si esto es tan serio, necesita aprender que para ser el mejor y sobrevivir, hay que sufrir. Harry se sintió ofendido por necesitar que alguien hablara por él estando allí. Oye, claro que estoy comprometido. He sufrido más de lo que crees. No tienes ni idea del monstruo al que me enfrento. Si lo supieras, serías tú el que tendría miedo. El ataque verbal hizo que John entrecerrara los ojos, lo que a su vez hizo que Harry se estremeciera al sentir el cambio. El ánimo cambió, y Harry podría jurar que sentía que su alma amenazaba con abandonar su cuerpo. Lo siento, he pasado por mucho, es todo lo que digo. Winston aclaró el incómodo momento sacando un fajo de monedas de oro del bolsillo de su chaqueta. Sé que tienes de sobra, pero Jonathan, te lo pido como amigo y como alguien que se preocupa por ti. Por favor, acoge a Harry bajo tu protección durante el verano. Conviértelo en el mejor asesino posible, porque si no, morirá. No exagero al decir que el destino del mundo podría estar en juego. John no quería creer que el destino del mundo dependiera de este chico. El mayor atractivo de esta narrativa era que John nunca había visto a Winston tan preocupado. Este chico debía tener pruebas o inventar una gran historia. Ajá. No le impresionó porque si era una amenaza, podía eliminarla. Nada se interponía en su camino, algo que ahora debía enseñarle. John tenía otra tarea imposible, aunque con suerte sería más fácil al tener que cambiar para siempre la naturaleza de este chico. Harry percibió que John no le creía. Sé que suena descabellado, así que déjame contarte toda la historia. Quizás así entiendas cómo te beneficia ayudarme. Harry se sentó a la mesa y volvió a relatar su vida. Winston se quedó allí y dejó que Harry hablara. Harry le grababa un poco a John. Esperaba que su viejo amigo viera lo mismo, con la esperanza de conseguir la ayuda del coco. Con la ayuda de John, había seguridad, porque John hacía lo imposible con más frecuencia que nadie que hubiera visto. Si alguien necesitaba ese tipo de magia, ese era Harry Potter. Winston no dudaba de que Harry podría estar a la altura de las circunstancias y triunfar si contaba con la presencia de alguien como John. Aprender de alguien como John podría transformar el mundo para mejor. Este chico necesitaba madurar más rápido que nadie antes que él.
Todo con la esperanza de cambiar su mentalidad infantil por algo más lógico. Harry tenía demasiadas emociones y poco pensamiento racional ni experiencia vital. Aunque parte de eso podía atribuirse a las hormonas que lo descontrolaban. El resto podría ser resultado de su falta de madurez emocional debido a su desafortunada infancia. Cuando Harry terminó su historia, logró lo imposible y puso nerviosa a la Baba Yaga. El pobre John no sabía cómo reaccionar al oír que la magia era real o cómo un malvado idiota resucitaba de entre los muertos. Así que les pido su ayuda, y haré lo que sea necesario si eso me ayuda a ganar. John tenía más respeto por este chico, que era más duro de lo que parecía a una primera vista. Su mayor defecto era su pésima base de conocimientos. El mayor obstáculo que John tuvo que superar en menos de 3 meses. Repasando mentalmente una lista de verificación, John se dio cuenta de que si ayudaba a Harry, se centraría principalmente en el manejo de armas, con algunos otros conocimientos básicos añadidos. Esos trucos eran los de mameluco cristales en caso de emergencia, donde no habría otra opción para sobrevivir. Todas esas habilidades importantes mientras intentaba perfeccionar la mente del chico para que fuera tan agudo como un maestro herrero forjando una katana japonesa. Harry ya tenía un trozo de acero más duro que la mayoría de su edad, pero ahora lo estaba refinando hasta convertirlo en un filo. No tenemos tiempo que perder. Te quiero aquí arriba a las 4 de la mañana. Olvídate de cualquier idea de dejar esto una vez que empieces, porque si no puedes comprometerte, más vale que lo acabes tú mismo antes de que tu enemigo tenga la oportunidad. Harry estaba feliz de recibir ayuda, y la hora de despertarse no le molestaba en absoluto. Por supuesto. Prometo que no me rendiré, pase lo que pase, dijo Harry emocionado. Para Harry, era la misma sensación de que si este entrenamiento fuera a ser como el Quidditch. No tenía ni idea de a qué se había apuntado realmente. Winston estaba súper emocionado de ver a estos dos en sintonía, aunque era demasiado pronto para saber cómo resultaría. Winston estaba seguro de que Harry tendría que esforzarse porque John Wick no lo hacía nada fácil. Para alguien como John, matar era tan fácil como respirar. Lo malo era que solo era después de miles de horas de arduo entrenamiento y preparación. Creo que eso merece una copa. John empujó su vaso vacío de bourbon hacia el centro de la mesa. Voy a visitar a Ellen. No dejes que beba más, no quiero que tenga resaca. Lo necesito con la mente despierta y los reflejos listos para actuar. Harry se sintió cansado y estuvo de acuerdo. Creo que usaré eso como excusa para irme a la cama entonces. Me vendría bien una buena noche de sueño por una vez. Winston ascendió, al ver las similitudes. Me despido de ustedes dos. Espero con ansias ver cómo progresan. Haré que Cheron les avise temprano para asegurarme de que no lleguen tarde. Harry vio a John levantarse y dejar una moneda de oro como propina para el personal. Ver a John moverse y su puerta fue revelador. Era tan suave, silencioso, como un fantasma. Era casi como si sus pies ni siquiera tocaran el suelo. En contraste, Harry se sintió torpe o desgarbado con sus movimientos. Harry ya empezaba a ver las marcadas diferencias, el abismo que los separaba. La clara brecha en sus habilidades y el tesoro de lo que podía aprender le encendieron la pasión. La revelación de que el profesor Moody resultó ser un mortífago fue devastadora, ya que Harry había querido ser como él. Un auror letal y de sangre fría que perseguía magos oscuros. Todo cambió para bien, o quizás para mal, cuando conoció a John. Solo se conocieron unos minutos, pero durante ese tiempo, Harry pudo ver que John era más digno de emulación. Este era el tipo de hombre que Harry tenía que ser si quería sobrevivir, porque, según Winston, el propio John era un superviviente. Winston aprovechó el silencio y la profunda reflexión de Harry para impartirle más sabiduría. Cheron te llevará a tu habitación, donde te recomiendo que dejes descansar para siempre a tu antiguo yo. Mata al niño que llevas dentro y conviértete en el asesino que el mundo necesita que seas. Mañana renacerás para convertirte en un nuevo y más capaz Harry Potter. Absorbe todo y prepárate para aplicarlo cuando sea necesario. Nunca dudes en hacer lo que en tu corazón sabes que debes hacer. Elimina esa parte de ti a la que le importa lo que piensen los demás, porque al tomar decisiones difíciles, sin duda enojarás a alguien. Sigue adelante con tu misión por encima de todo. Si sigues todos estos pasos, me alegra que tengas más posibilidades de superar cualquier obstáculo. Al comprender esas palabras, Harry sintió que este hombre albergaba esperanzas en él. Era mucho, porque todos los que depositaban su esperanza en él se sentían obligados o vacíos. Parecía que estos nuevos amigos podían ver más profundamente en su interior. Se sentían más genuinos que el falso y falso mundo mágico.
En el mundo mágico, todos conocían su nombre y esperaban que fuera un héroe y un niño a la vez. La cruel realidad era que no tuvo infancia. Harry improvisaba momentos felices con sus amigos, pero no fue una infancia de verdad. Estaba muy mal preparado para afrontar la amenaza que enfrentaba ahora con un Voldemort renacido y con toda su fuerza. Harry estaba atrapado en medio de todo, pero ahora tenía que intentar olvidar el pasado para renacer en una versión totalmente nueva de sí mismo. Fue una revelación, porque si quería ser un verdadero héroe y derrotar a Voldemort, necesitaba toda la ayuda posible. Buenas noches, Winston. Harry dijo que estaba agradecido de haber encontrado este hotel en ese momento. Buenas noches, señor Potter, y mucha suerte. Winston esperaba que el chico todavía le estuviera agradeciendo mañana después de su primera lección. El tiempo lo dirá. Por desgracia, estamos contra el reloj para que cada segundo cuente. El destino del mundo recae sobre los hombros de este joven. Si se derrumba, todos podríamos estar condenados. Line. El comienzo del día siguiente fue un duro despertar para Harry. A los 2 segundos de llegar a su campo de entrenamiento, John lo tenía boca arriba sobre una colchoneta acolchada. Primero, John puso a prueba sus reflejos, descubriendo que eran muy deficientes. Claro, Harry era rápido, pero no sabía qué hacer con su velocidad. Claramente, al no haber estado nunca en una pelea real, tenía pocas opciones aparte de absorber daño mientras esperaba sacar su varita. El hecho de que solo confiara en su varita mágica lo frenaba. Las manos mágicas de los torpedos de Harry no sabían cómo defender ni controlar la muñeca de su oponente. Algo crucial en el combate cuerpo a cuerpo, sobre todo si el oponente portaba un arma. Aunque eso no significaba que Harry no se esforzara al máximo ante las abrumadoras desventajas. Este esfuerzo no pasó desapercibido, pero John no fue menos brutal, sometiendo a Harry a un nuevo estado de dolor físico y perdiendo. Esto finalmente lo agotó al sentir que no progresaba en absoluto en sus lecciones. Harry no tenía esperanza de ganar, y eso lo frustraba, alguien que odiaba jugar contra probabilidades amañadas. Esto no es justo. No me estás dando una verdadera oportunidad de contraatacar. John entrecerró los ojos al chico, quien le respondió con enfado unas horas después de su primer día. Este es el mundo real. Te voy a atacar con todos mis movimientos para ver cómo reaccionas. Tienes que darte cuenta de la diferencia de habilidades que nos separa. Necesito ver cómo puedo ayudarte a mejorar. Si quieres rendirte ahora, cuando las cosas se ponen difíciles, entonces, por lo que tengo entendido, el mundo está perdido. Esta es una lucha que tienes que ganar. Harry absorbió el amor duro antes de responder con un gemido lastimero. Solo conoces la historia y tienes esta esperanza poco realista de que pueda ganar. Créeme, hay una mayor probabilidad de que pierda esta guerra. John pudo ver la inseguridad infantil de Harry y tuvo que inspirar y apaciguar esos sentimientos en este adolescente. Un asesino no podía dudar de nada, desde sus acciones hasta el resultado. Necesitaban perfección y proyectar confianza. ¿Perder? No pierdes. Ganas. Ganas. Es tu trabajo, eso es lo que haces. John gritó sus palabras, pero aún así, conmovió profundamente a Harry. Fue un breve discurso que ascendió algo en Harry y John, quienes estaban listos para llevar esta sesión de entrenamiento al siguiente nivel. Harry no quería perder la guerra contra Voldemort. Las consecuencias serán nefastas para todos. Era cierto que se consideraba un perdedor, aunque, en retrospectiva, salía ganando mucho más de lo que creía. No era un perdedor total, así que si se esforzaba al máximo durante el entrenamiento, tenía más posibilidades de ganar. Al levantar la vista con una nueva mirada dura, verde esmeralda, la determinación llenó sus ojos, listo para volver a entrenar. Harry planeaba retomar su entrenamiento dándolo todo y esforzándose al máximo. John tenía razón. Para intentar cambiar la mentalidad de Harry, el chico debía verse como un ganador y un asesino. No había lugar para la duda en su corazón. John se sintió orgulloso de ese breve momento de introspección, donde pudo ver el crecimiento de Harry justo delante de él. Aunque el chico no lo necesitaba precisamente, John quería enseñarle algunos fundamentos del combate cuerpo a cuerpo, además de lanzamientos, para que su nuevo aprendiz nunca lo tomara por sorpresa. Estos trucos no funcionarían contra un profesional como John, pero contra magos que nunca han luchado, estos sencillos movimientos deben ser más que suficientes. Si fuera necesario, al final de estas lecciones, Harry podría desarmar manualmente una varita o un cuchillo solo con las manos. Una habilidad que podría ser útil algún día. La primera semana de clases, John le enseñó a Harry a reaccionar y a defenderse con inteligencia.
Esta parte no se alargó demasiado, porque Harry se entregaba por completo, absorbiéndolo todo como una esponja. Harry estaba reentrenando su cuerpo, lenta pero impresionantemente, para ser un arma letal. Fue un cambio tan drástico. Ambos sintieron un cambio definitivo cuando pasaron a las armas. Los reflejos de Harry, cada vez más desarrollados, se afinaron aún más al practicar la transición rápida del desenfunde a la adquisición del objetivo. Después de más y más horas de práctica, Harry pronto logró desenfundar el arma más rápido que con su varita. Su varita era tan pequeña y delgada comparada con una pistola. Sobre todo, una pistola que se ajusta a su mano como un guante, con más cosas a las que agarrarse que un palo delgado metido en un bolsillo. Aunque una varita podría ser más rápida de manejar, a Harry le gustaban muchas más las armas. Al menos más de lo que imaginaba, debido a la naturaleza ruidosa y salvaje de estas pequeñas máquinas de muerte. Eran ruidosas y casi rimbombantes, pero tan poderosas que seguramente sorprenderían a cualquier mago. La forma en que Harry aprendió a moverse e ir de un objetivo a otro, sin duda esta habilidad también lo convertiría en un mago más peligroso. Aprender a cubrirse también era importante dada la frecuencia de las maldiciones Avada Kedavra que seguramente lo perseguirían debido al regreso de Voldemort. El mayor problema surge a la hora de recargar. Al no estar acostumbrado a tener que controlar los hechizos, las balas eran muy diferentes. Tenía que llevar la cuenta y saber cuándo recargar exactamente sin convertirse en un objetivo. Luego llegó el momento de entrenar la velocidad para que las transiciones fueran fluidas. Le llevaron decenas de horas lograr que estos movimientos parecieran solo resultado de memoria muscular y habilidad. Dejar de titubear y ganar confianza con un arma fue uno de los logros más grandes y desafiantes de Harry en su vida. Escena retrospectiva. John casi se da un golpe en la cara al ver a su alumno Harry con dificultad para introducir un cargador nuevo en su primera pistola. Era tan básico que John lo aprendió a los 5 años. No ayudaba que las manos del niño no estuvieran firmes, lo que significaba que siempre fallaba el cargador. No te apresures. Apunta el cargador hacia arriba e introdúcelo. Usa ambas manos para que se encuentren. Tienes que trabajar en tu tiempo de recarga. Saca el cargador viejo para introducir uno nuevo rápidamente. Créeme, es más rápido, y vas a necesitar cada segundo si los magos no necesitan recargar. En cuanto sientas que el cargador está bloqueado, presiona el seguro de la corredera para medir el cartucho superior en la recámara antes de volver a disparar a tu objetivo. También podrías recargar con un cartucho en la recámara para ahorrar el tiempo que lleva cargar uno nuevo. Sé inteligente y nunca te expongas más de lo necesario. Esas palabras sonarían muy simplistas para cualquiera que haya crecido con estas cosas, pero Harry discreparía. Por mucho que viera a John, era como si hablara en otro idioma. Lo haces parecer mucho más fácil de lo que es. A John no le gustaban las excusas porque si hubiera mostrado ese tipo de descaro de niño, lo habrían machacado. No lo es. El cargador está ensanchado, así que en cuanto saques el cargador vacío, debería ser un simple movimiento recargar. Las varitas no necesitan recargarse, así que o bien tienes que ser rápido para encontrar cobertura o hacerlo mágicamente si te acorralan y no puedes correr. Esto podría ser lo que te mate, porque no siempre hay cobertura. Así que tienes que ser rápido con tus armas y sí, en resumen, cambia a tu varita. Por lo que parece, en cuanto a magia, estás superado. Sacar un cargador nuevo del cinturón y cargarlo de un solo golpe era más difícil que atrapar una snitch. Harry no lo dijo, mientras intentaba morderse la lengua para asimilar con gratitud todo aquello. Sin embargo, esta era solo la primera semana y llevaban 3 horas con este ejercicio. Ni siquiera habían llegado a la mitad del día. Fin del flashback. Con el tiempo, Harry finalmente logró dominar el manejo de las armas. Lo suficientemente bien como para que el mismísimo John Wick lo considerara rápido y letal. Si bien no era tan rápido ni tan ágil como John, Harry tenía entrenamiento más que suficiente para librar la inmensa guerra personal en la que se había visto obligado a participar desde que era un bebé. Su velocidad era evidente, y sus disparos se concentraban en la cabeza y el pecho de todos sus objetivos. Los cambios de cargador y la recarga de la pistola eran casi pan comido al segundo mes. Fue entonces cuando John lo hizo pasar al siguiente nivel. A partir de ese momento, tuvo que aprender a disparar y cargar una escopeta bajo presión, manteniendo el casi imposible estándar de excelencia que John se había impuesto. Una vez dominado el manejo del arma, la siguiente parte del entrenamiento fue la táctica, ya que tuvo que completar una serie tras otra, aniquilando cualquier blanco de papel o maniquí que se le pusiera delante. Solo a través de la experiencia práctica, Harry pudo volverse más letal.
Con cada escenario y tiempo objetivo establecido por John, Harry se impulsaba a mejorar. Sentía la necesidad de complacer a su nuevo mentor a toda costa. Si eso significaba llevar su cuerpo al límite, lo haría. Tras un día de retroceso de escopeta, su hombro se lastimaba gravemente, pero Harry seguía volviendo, sabiendo que el dolor temporal valía la pena a largo plazo. El dolor se convertía en habilidad, y la habilidad, en éxito. La precisión se convirtió rápidamente en la clave para mejorar su velocidad de búsqueda. Este paso de simular un tiro requirió más de 50.000 disparos para que sus disparos y tácticas se convirtieran en pura memoria muscular. Con una pistola o una escopeta calibre 12, con el tiempo Harry logró ajustar su puntería hasta quedar a un pelo de la de John. John no lo tuvo fácil, Harry tuvo que aprender a disparar desde todos los ángulos. Aprender a disparar de rodillas, de espaldas o de pie fue crucial para formar un asesino completo. Todo este entrenamiento fue tan bueno que nada podía considerarse una desventaja, ya que su puntería seguía siendo certera. Con el entrenamiento listo para completarse a finales de agosto, pronto llegó la recta final, donde lo puso todo a punto. Cada segundo de entrenamiento con Baba Yaga fue despiadado. John parecía no tener piedad a pesar de la edad de Harry, porque en luchas a vida o muerte, no había piedad. No servía de nada. Así aprendió John de joven. John entrenaba a Harry como si el niño estuviera librando una guerra contra la mismísima Alta Mesa. Para su edad, John incluso admitía que Harry avanzaba rápido y, a distancia, era casi tan bueno como cualquier otro asesino de primera categoría. Harry simplemente no tenía las habilidades de corto alcance de un asesino experimentado, pero eso le llevó muchos años aprender. Harry tenía algunas herramientas básicas, pero si alguien entrenado se acercaba a él, Harry estaría en serios problemas. Según Winston, una amenaza de alto nivel era el nivel de dificultad al que se enfrentaba Harry. Este personaje de Voldemort contaba con el apoyo de una banda de asesinos, lo que significaba que Harry debía estar preparado para matar a más de una monstruosidad mágica. Debía estar listo para librar una guerra y encadenar muertes si tenía alguna posibilidad de salir con vida. Por mucho que lo pensara, John no podía asimilar del todo el asunto de la magia ni el hecho de que alguien hubiera regresado de entre los muertos. El tema despertó en John la curiosidad de hacer más preguntas sobre este supuesto milagro. Aunque los detalles de cómo se logró lo inquietaron, como mínimo. Escuchar cómo desfiguró al mago oscuro en un monstruo mitad serpiente sin nariz desanimó cualquier otra pregunta que John pudiera tener derecho a hacer. Fue un placer expresar lo feliz que estaba John al final del breve período de entrenamiento de Harry. En tan solo unos meses, Harry Potter logró disparar casi tan bien como él. Una clara señal de juventud comparado con John, quien estaba envejeciendo y llegando al final de su carrera como asesino. John no sabía si la magia ayudaba a su alumno a destacarse más rápido que un aficionado promedio, pero el cambio fue drástico. Harry era una esponja, y no fue tan doloroso como John esperaba enseñarle. El principio tuvo momentos molestos, pero tuvo que recordarle por qué luchaba. Aunque ignoraron la mayor parte del combate cuerpo a cuerpo, John les enseñó algunos movimientos importantes. Suficientes para desarmar un cuchillo o una varita de un enemigo o simplemente tirarlos al suelo para demostrarles quién manda. En el suelo, Harry podía rematarlos con una bala o un pisotón en la cabeza. Dejando a un lado el combate, el mayor cambio se produjo en la actitud de Harry. Su mentalidad se había endurecido hasta convertirse en una pieza de acero sólida e inquebrantable. La mayoría de las pequeñas cosas ya no le preocupaban como antes. Su mente era un lugar especial donde Harry podía concentrarse y ser el nuevo asesino que se había entrenado para ser. Alguien que actuaba por puro instinto, el cual guiaba su mano para impartir justicia. Harry no dudaba de sí mismo ni pensaba en nada más que la misión. Aprendiendo de John Wick, era como si Baba Yaga fuera el diablo a sus espaldas. Harry no necesitaba al diablo y al ángel hipotéticos. Solo necesitaba el sentido de justicia del diablo y la brutalidad absoluta para hacer lo que fuera necesario para ganar. Si Harry seguía las lecciones aprendidas y actuaba como John, no habría duda de que vencería al imbécil. El mismo imbécil que no lo había dejado en paz desde que era un bebé. Voldemort pronto aprendería que meterse con él era el mayor error que había cometido y cometería jamás. Para Harry, con cada disparo que disparaba, se lo imaginaba atravesando la cara de serpiente y petulante de Voldemort. Era cierto que las armas le habían asustado un poco al principio, por su retroceso y el fuerte ruido, pero esa sensación se desvaneció. Solo a base de terquedad y repetición, Harry había superado todos esos contratiempos iniciales. Ahora podía sonreír, consciente del efecto devastador que podían tener en la carne y los huesos.
Eso era todo lo que Voldemort era, seguía siendo carne y hueso, por muy feo que fuera ahora. Harry tuvo que superar todos los obstáculos, así que tuvo tiempo de dominar esta habilidad y aprovechar al máximo esta oportunidad única. Winston le dijo a Harry que John nunca lo habría hecho si no fuera porque Winston se lo pidió como un favor personal, con el destino del mundo posiblemente en juego. Mucha gente habría muerto para entrenar con Baba Yaga. Para Harry, este entrenamiento fue el mejor que jamás había recibido, así que era vital que lo aprovechara al máximo. En gran parte, gracias a Dumbledore, Harry veía cómo el director lo había estado tratando. Harry sabía que estaba librando una guerra en la que las lecciones escolares nunca serían suficientes. Si quería sobrevivir, necesitaba convertirse en algo más. No aprender a luchar en una guerra cuando estaba en medio de ella fue un error de proporciones épicas para Dumbledore. Aunque fue un rayo de esperanza, ya que la responsabilidad de enseñarle a luchar recaía en personas que no temían matar. Aprender de John Dewey debía de ser 100 veces más valioso que aprender de Dumbledore. Además del gasto de energía que suponía dormir tan poco, Harry no perdió un segundo, pues tenía que aprenderlo todo y llegar a King's Cross antes de que el tren partiera de vuelta a Hogwarts. El programa de entrenamiento y el nuevo enfoque de Harry también lo capacitaron para operar y pensar con un nivel muy crítico con apenas dormir. Su energía se sentía ilimitada gracias a la adrenalina del entrenamiento. El tiroteo también contribuyó a alimentar ese latido constante en el corazón de Harry que lo impulsaba a sobrevivir. Su energía ansiosa pronto desapareció, reemplazada por la confianza de alguien que no le teme a nada. Antes, Harry bien podría haber temido a su propia sombra, pero ahora no. Al llegar el fin de su tiempo juntos, John compartió una última copa con Harry y Winston. Fue un momento feliz y alegre para el estudiante que completaba su formación. Aunque no la completa si Harry decidía quedarse en este mundo. De ser así, Harry habría necesitado aprender mucho más. Ese tipo de formación completa podría llevar 1 o varios años si tenía alguna esperanza de alcanzar el verdadero nivel de John como asesino. Al final, John sinceramente no creía que nadie que se interpusiera en el camino de este chico tuviera ninguna posibilidad. En el mundo mágico de Harry, no podía haber nadie mejor. Por otro lado, si Harry estuviera en este mundo, el chico tendría una gran ventaja en la competitiva carrera de asesinos. Con o sin magia, John había realizado algunas pruebas de investigación durante el entrenamiento para comprobar su eficacia y no le impresionó. La magia en sí era lenta y perezosa, casi anticuada en comparación con la velocidad del combate real. Era tan lenta que debía de ser similar a la sensación de los antiguos duelos con pistolas de chispa. La magia estaba en la oscura Edad Media comparada con los asesinos de hoy. Era evidente que la magia había debilitado tanto a los magos que no había habido evolución en siglos. John tenía una nueva confianza, pues estaba seguro de que ni siquiera él tendría problemas para enfrentarse a un mago en un mano a mano. La magia debería haberle asustado, pero nada le daba miedo, y mucho menos unos colores bonitos y lentos. Los hechizos se movían con tanta lentitud para alguien como Baba Yaga, que podía esquivarlos todos con una tirada o escondiéndose tras una cubierta. Harry ahora podía ver de primera mano cómo la magia se comparaba con las armas mugles. Donde él creía que la magia ganaría, se quedaba casi cómicamente corta. Los escudos, en particular, no tenían ninguna posibilidad contra la ingeniería mugle. Con suficiente fuerza, el escudo protego podía romperse y hacerse añicos. Los hechizos podían tener mucho poder, pero no eran nada comparados con la fuerza combinada de un disparo. El mejor era una bala de escopeta, que perforaba un protego con 1, a veces 2, disparos como máximo. Para bloquear más de un disparo, un mago necesitaba invertir toda su energía mágica en el hechizo, pero nadie lo haría porque los magos desconocían lo devastadoras que eran las armas. La verdad sobre la ignorancia del mago le dio a Harry muchísima más confianza durante este entrenamiento único. Su confianza se descontroló cuando aprendió a manejar una escopeta según los altos estándares de John. Alcanzar el objetivo en una fracción de segundo, perfeccionar su puntería y dominar la complicada recarga. Lo hizo todo porque era necesario, no había forma de saber qué tan rápido esto sería útil con Voldemort atacándolo con toda su fuerza cuando regresara al Reino Unido. Cuando por fin llegó el final del entrenamiento, se podía decir con seguridad que fue el mejor verano de la vida de Harry. Dejando a un lado la sangre, el sudor y las lágrimas, no podía agradecer lo suficiente a Winston y John por lo que hicieron por él. Era una persona nueva, y mientras estaban sentados en la barra tomando una última copa juntos, sintió que era el final de algo que Harry no quería que terminara. Esta última bebida también era para conmemorar el primer trabajo de Harry.
Debido a su entrenamiento, necesitaba experiencia práctica, así que Winston le preparó un trabajo individual rápido pero desafiante para que Harry pusiera a prueba sus habilidades. Con herramientas y armas mágicas, fue pan comido para Harry. Tener que eliminar a un objetivo real también le da perspectiva. Harry no temía apretar el gatillo. Esta vez era un traficante de personas, pero la próxima probablemente sería Voldemort a quien le dispararía. Jon se había tomado el precioso tiempo de entrenar a Harry mientras, al mismo tiempo, lo preparaba para el trabajo imposible, que era su única esperanza de sacarlo de ese sórdido submundo para siempre. Jon tenía como meta ser libre con su futura esposa, Ellen. Mientras tanto, había sacrificado unos momentos con ella para ayudar a Harry, pues el destino del mundo parecía depender de este niño. Jon no podía permitir otra amenaza que pusiera en peligro su jubilación. Si este Voldemort quería matar a todos sin magia, incluida Ellen, Jon no podía permitir que eso sucediera cuando estaba tan cerca de la verdadera felicidad. Winston, sabiamente, priorizó el entrenamiento de Harry por encima de todo en ese momento. Jon aún podía pasar unas horas al final del día con Ellen, pero pronto tendría todo el tiempo del mundo al salir. Ellen parecía comprender la presión que soportaba y lo que estaba haciendo para asegurar su futuro. Salto temporal. Fin del verano. El día que el tren debía salir de King's Cross, Harry ya tenía su baúl preparado y listo para partir en la mesa del bar. Winston había organizado el transporte en jet privado para que regresaran al Reino Unido. Tuvieron que partir de madrugada para llegar a tiempo a la estación de King's Cross, ya que el vuelo privado duraba casi 8 horas. Winston, sinceramente, había querido viajar con su nuevo amigo por curiosidad sobre la magia. Necesitaba ver con sus propios ojos a los curiosos y escurridizos magos. En términos de ajedrez, necesitaba saber cómo era la pieza y cuál era su función. Si este mundo mágico era una amenaza para el mundo real, tenía que hacer espacio en el tablero y prepararse para cualquier maniobra que pudieran tener bajo la manga. En la mesa, Jon les permitió tomar unas copas antes de sacar la bolsa de la pistola que había escondido a sus pies. Sé que ibas a hacer algunas compras antes de irte, pero lo hice por ti. Quiero que te esfuerces al máximo para afrontar tu imposible tarea. Considéralo un regalo por ser el mejor estudiante con el corazón más puro que he visto. Es raro encontrarlo en este trabajo. Un profundo suspiro de Jon demostró que a Harry le importaba más de lo que dejaba entrever. La verdad es que, cuando nos conocimos, no creía que tuvieras la fuerza para aceptar esta vida. Pensaba que eras débil, a pesar de tu trágica historia. No tenía mucha fe en ti. Me tomó menos de un mes ver el verdadero potencial que llevabas dentro, listo para explotar. Ahora puedo ver a un chico más comprometido con hacer lo correcto. Para salvar a tus seres queridos y a los demás desconocidos que, sin saberlo, dependen de ti para triunfar. Estoy orgulloso de ti. Harry casi quiso llorar porque rara vez escuchaba esas palabras de una figura paterna. Harry siempre se sintió indeseado, un desastre, pero Jon le había enseñado a ser más. Harry se había convertido en un arma lista para apuntar a sus enemigos. Resulta que Harry fue puesto en la Tierra para un propósito, y ese era proteger. Jon notó que este discurso estaba ahogando a su alumno, así que continuó. He conseguido todo lo que creo que podrías necesitar, teniendo en cuenta tus gustos. En cuanto a la pistola, aunque yo personalmente elegiría una de 9 milímetros, entiendo por qué prefieres una de 45. Tiene buen poder de detención y una masa suficiente para romper esos molestos escudos mágicos. Harry abrió la cremallera de la bolsa de armas y vio una escopeta y una pistola. Todo era nuevo y tenía un tratamiento especial para personalizarlo. El acabado oscuro también era perfecto para el sigilo, donde una luz tenue no delataría su posición. Nada en las armas era original. Todo estaba modificado con las mejores piezas del mercado, y no era barato. No sé qué decir. Harry rara vez recibía regalos, y cuando los recibía, siempre se sentía perdido. Jon no quería que el chico perdiera, así que esto era casi una inversión. Nada. No digas nada, tómalos y ve a matar a quien tengas que matar. Si alguien se interpone en tu camino, mátalo también. Si el destino del mundo realmente está en tus manos, entonces no puedes hacer prisioneros. No sientas ninguna compasión por los monstruos. Recuerda todo lo que te enseñé y recuerda tener siempre un plan de escape. Nunca te dejes acorralar a menos que sea parte del plan. Harry sintió que las palabras le conmovían. Pensando en otros mortífagos, Harry no podía permitirse hacerse el bueno. No podía perdonar como Dumbledore porque esa gente nunca se detendría. Gente como Lucius Malfoy y el resto de los seguidores de Voldemort nunca cambiarían.
De ahora en adelante, no habría segundas ni terceras oportunidades. Esta era su única misión, y de ahora en adelante, encarnaría a su mentor, John Wick, para convertirse en la encarnación mágica de Baba Yaga. Winston sabía que John tenía esos regalos como regalo de graduación, y a su manera, esto era más que solo su aprobación. John ahora cuidaba al chico como si fuera suyo. En todo caso, esto le daría impulso para salir y formar su propia familia. Estos dos, profesor y alumno, eran amigos por mucho que John se resistiera a hacer nuevos amigos. El círculo de amigos de John era pequeño, y todos eran más socios que amigos. Winston intervino. ¿Por qué no regresas con tu querida Ellen mientras nos preparamos para ir a Londres? Me encantaría que nos acompañaras, Jonathan, pero presiento que si surge algún problema al traerlo de vuelta, podrías complicarlo todo más de lo necesario. John asintió brevemente y le dio la mano a Harry. Era una muestra de respeto poder verlo como un igual. Para Harry, John le daba la aprobación que siempre había deseado de alguien paternal. Harry casi se conmovió hasta las lágrimas, pero se contuvo lo suficiente para decir: adiós, John. John esbozó una pequeña y extraña sonrisa, sintiendo también cierta emoción. Quién sabe, quizá me alcances algún día. A John no le gustaba enviar a este chico a la guerra, pero no tenía otra opción. John habría querido luchar esta batalla por Harry, pero tenía que confiar en que su entrenamiento práctico podría salvarlo de una muerte casi segura. Esas palabras podrían haber levantado a Harry del suelo. Con ganas de abrazar a John, Harry tuvo que esforzarse al máximo para controlar sus emociones, recurriendo a su entrenamiento para calmarse. Tenía que actuar con calma y profesionalidad. A la vista de todo el bar del Continental, era imposible ver a Harry abrazando a la Baba Yaga. John se despidió, y para cuando Winston y Harry terminaron sus bebidas, Winston hizo que Sharon condujera el Lincoln Town Car privado del hotel. Pronto se dirigieron a una pista de aterrizaje privada que los llevaría en un vuelo sin escalas de 8 horas a Londres. Cruz del Rey. Harry durmió en el avión y se despertó justo antes de aterrizar para que Winston le regalara un traje nuevo. Bueno, 3 trajes hechos a medida, todos con los accesorios secretos de un asesino para ocultar armas. A Winston le encantaba la alta costura, así que también era un regalo, con la esperanza de transmitirle ese amor a Harry, quien encarnaría la tradición del asesino con clase. Harry se había puesto el traje negro de día antes de encoger a los demás y sus armas dotadas en su baúl. Vestido de traje, parecía James Bond sin la pajarita. Harry se miró al espejo y se dijo a sí mismo que así era él ahora. Era un asesino con un solo objetivo. Matar a Voldemort era algo por lo que lo sacrificaría todo, incluso su vida. Este era realmente el único camino que tenía hacia la victoria. Si Harry tuviera que volver a ponerse su uniforme de Hogwarts, nada cambiaría. Aunque su plan era usar siempre sus nuevos trajes porque representaban su nuevo yo. Ya no era un simple estudiante con dificultades con las tareas ni un niño precoz que se metía en líos. El mundo mágico no tenía ni idea de lo que les esperaba con el nuevo Harry Potter. Como estudiante, Harry no quería usar su uniforme escolar, que parecía andrajos comparado con lo que ya estaba acostumbrado. Principalmente porque le resultaba aún peor con la poca densidad de hilos que picaba. La diferencia más grande entre el mundo mágico y el mundo muggle era la calidad de las telas. Dejando a un lado los problemas con el uniforme, Harry aceptó que esta nueva personalidad de asesino era quien era. Harry era un asesino con traje abotonado, sin miedo a infundir miedo y muerte en sus enemigos. Plataforma de King's Cross. Caminando y guiando a Winston por la estación de tren de King's Cross, esquivaban las patrullas de magos secretos que, sin duda, lo acechaban. Harry había aprendido las señales para detectar amenazas ocultas, cuando lo seguían o lo vigilaban. También podía detectar cuando la gente exageraba mientras intentaba actuar con normalidad. Agachando la cabeza, Harry usó sus habilidades para mimetizarse con Winston mientras caminaba. Al llegar a la línea 9 3/4, Harry ayudó a Winston a cruzar la barrera. Tener a Winston a su lado facilitó el paso por la estación, ya que nadie esperaba que Harry estuviera con un amigo. Winston no se quedaba en silencio a menudo, pero atravesar lo que parecía una pared de ladrillos sólidos hacia otro mundo podía ser una de esas raras ocasiones. Atravesar una pared hacia un mundo nuevo era una sensación inigualable. Sería asombroso si no estuviera también intentando evaluar la situación sobre el terreno. El bullicio de las familias a su alrededor casi ocultaba la presencia de la pareja de no ser por los miembros de la Orden del Fénix que lo buscaban. Esperando junto a la entrada, la mirada de la Orden estaba fija en la entrada. No había forma de esconderse de ellos.
3 pasos en el mundo mágico y ya se encontraban con varias personas muy nerviosas. Harry no culpaba a la Orden por actuar con nerviosismo, pero al ser un asesino recién entrenado, estaba automáticamente nervioso. Algo que Winston no demostraba era su reserva, pero a la vez arrogante. Con su elocuencia, podía salir airoso de casi cualquier conflicto con la ayuda de la palabra. Harry entonces notó que Sirius, en su forma animal, estaba con el grupo en su forma animada. Sirius estaba eufórico y lo demostró moviendo la cola y ladrando con aparente alegría al ver a su ahijado con vida. Moody se abrió paso hacia adelante y miró a Winston. ¿Quién eres, muchacho? Hacía mucho tiempo que a Winston no lo llamaban chico ni muchacho. Por el aspecto de este hombre, bastante loco, dedujo que era peligroso, y no era por sus cicatrices. Era porque conocía asesinos, y este hombre era un claro ejemplo de asesino si alguna vez vio uno. Me llamo Winston y soy el gerente de un hotel de lujo en Nueva York. Me alegra conocerlos a todos, y estoy aquí porque Harry vino a nosotros buscando alojamiento. Le vendí una habitación para que pudiera disfrutar de unas vacaciones de verano inolvidables en la ciudad más grande del mundo. Se preguntarán por qué estoy aquí, y es porque mi hotel de lujo tiene acceso a un avión. ¿Qué clase de gerente de hotel sería si no acompañara a mi nuevo cliente favorito de regreso a casa para que pudiera volver a la universidad? Moody entrecerró los ojos. ¿Eres mugle? Era casi una pregunta capciosa, porque si el hombre preguntaba qué era, la respuesta sería la misma. Este hombre era extraño porque, si fuera mugle, apenas reaccionaría al entrar en un mundo que escapaba a su comprensión. Harry le había instruido a Winston sobre qué decir. No, soy Skip por parte de mi madre. No tenía magia, así que viajé a Estados Unidos para empezar una nueva vida allí hace muchas décadas, forjando mi propio camino, por así decirlo. Soy el orgulloso dueño de un hotel donde Harry Potter entró por casualidad. Siendo quien era, me sentí obligado a ayudar al responsable de matar a Voldemort hace tantos años. Moody seguía mirando al hombre, pero no percibió mala voluntad, así que apartó la mano de su varita. Llevamos meses buscándote. Ni siquiera una carta sobre tu situación. A Moody no le hacía gracia la pérdida de tiempo de un grupo de búsqueda, pero no era como si hubieran podido hacer gran cosa si Harry estaba en Estados Unidos. Sobre todo porque la Orden no tenía permiso para realizar búsquedas en Estados Unidos. Para que la Orden pudiera viajar, el ministerio habría tenido que aprobar el viaje, algo imposible con Fudge en pie de guerra contra Dumbledore y Harry. Esto dificultó aún más la búsqueda de Harry, sin la ayuda de sus familiares, quienes no sabían nada porque lo echaron segundos después de llegar a Nueva York. Era incomprensible echar a tu sobrino a la calle en una de las ciudades más concurridas y pobladas del mundo. Moody tuvo que contener a Sirius para que no destrozara a esos mugles con sus afilados caninos cuando se enteraron. Cuando los Dursley regresaron al Reino Unido, casi presumían de haberse librado del bicho raro cuando les preguntaban al respecto. No albergaban la secreta esperanza de que hubiera acabado muerto en alguna cuneta. En el presente, Harry ha levantado las manos en señal de disculpa. Fue un gesto inmaduro al ser descubierto haciendo algo que no debía. Decidió actuar como un adolescente porque le resultaba difícil ocultar la persona en la que se había transformado durante el verano. Volver a ser el inmaduro Harry fue fácil y difícil a la vez. No pasa nada, estoy bien. Lo siento, pero Edwin no pudo venir a decírtelo, pero como puedes ver, estoy bien. No fue del todo malo porque, como puedes ver, pude comprar un poco de ropa. Disfruté comiendo comida nueva, haciendo turismo y todo mientras me alojaba en un hotel de lujo. Fue un verano para recargar pilas y me ha mejorado muchísimo el ánimo. Para mí, fueron unas vacaciones muy necesarias de la guerra. No fue del todo malo, y no quiero que todos se enfaden conmigo por disfrutarlo por una vez. Tonks notó que Harry parecía diferente, y no era solo la ropa. Casi podía sentir que el traje ocultaba algo. No sabía qué era, pero Harry estaba posicionado y en ángulo como si esperara una pelea. Su postura no era abierta, con un pie ligeramente adelantado al otro. Deja de hacer un escándalo. ¿Por qué Harry no se lleva a su perro a despedirse por última vez? Dijo Tonks, deseando que Harry y Sirius tuvieran un poco de tiempo a solas, ya que ya se les estaba acabando la jornada. La multitud que rodeaba a Harry se relajó visiblemente, dándole la oportunidad de asentir y seguir adelante. Harry siempre prefería despedirse de Sirius y pasar el mayor tiempo posible con su padrino. A pesar de llegar a tiempo, el tiempo apremiaba antes de que Harry tuviera que subir al tren para su 5º año. Antes de irse a hablar con Sirius, tuvo que despedirse de Winston.
Una despedida con un subtexto más profundo del que cualquiera que lo escuchara podría imaginar. Harry había aprendido a hablar asesino, y sus breves palabras con Winston significaron mucho más que una despedida. El gerente del Continental saludó con un gesto a Harry y a sus nuevos guardianes antes de regresar por donde había venido. Era casi gracioso que Harry necesitara protección porque, desde que entrenaba con John Wick, probablemente era la persona más peligrosa del andén. Winston se despidió de nuevo del lado Muggle antes de salir para subir a su avión privado y regresar a su querido hotel de Nueva York. Personalmente, tras despedir a Harry, se sentía más seguro que nunca. A juzgar por la escasa interacción entre los magos, John tenía razón al decir que eran blandos. Salvo ese hombre del ojo falso y las cicatrices, todos los demás no parecían tener el instinto asesino con el que Winston estaba acostumbrado. El instinto asesino único necesario para ganar una guerra. En realidad, todo recaía sobre Harry, porque si el chico dependía solo de esos adultos, sería una presa fácil. Feliz cacería, Harry. Nadie lo oyó cuando lo dijo, pero la frase le dibujó una sonrisa en el rostro. Con Sirius y Harry en una habitación contigua a King's Cross, llevaron a Harry adentro junto con un perro que era su padrino en forma animada. Cuando la puerta se cerró y quedó oculto por un cristal esmerilado, Sirius se transformó y dijo de inmediato: ¿Qué demonios, cachorro? No hay carta, ni indicios de que estuvieras bien. ¿Tienes idea de cuánto tiempo pasamos buscándote? Harry no quería discutir ni entrar en detalles sobre este verano. Además de entrenar, pasó muchas noches bebiendo con Winston, contándole todo lo que había sucedido en su vida. Durante esas conversaciones, algo quedó perfectamente claro. Dumbledore no estaba siendo sincero. A cada paso, Dumbledore hacía algo sospechoso o algo que le clavaba una puñalada por la espalda. Harry no quería creerlo, pero el caso de Sirius y que no le permitieran vivir con él era una gran señal de alerta. ¿Por qué tendría que volver con sus parientes abusivos si Sirius estaba bajo el mejor hechizo de seguridad del mundo? Además, estaba la posibilidad de dejar que Harry compitiera en un torneo peligroso sin apenas entrenamiento adicional. Era un gran obstáculo para Winston, ya que el entrenamiento era esencial para cualquier plan, incluso para salvar el pellejo. Que Harry hubiera podido sobrevivir con suerte era francamente increíble. Las probabilidades eran de 10 billones contra 1, por la forma en que Harry caminaba entre las gotas de lluvia. Sirius, sé que te lastimé al no decírtelo, pero solo puedo decirte que era importante, dijo Harry, esperando que la respuesta fuera el final. Aunque no podía ser del todo sincero, ansiaba el día en que pudiera contárselo todo a su padrino. Como padrino preocupado, Sirius no quería dejarlo pasar, pero se sintió tan aliviado que abrazó a Harry rápidamente antes de decir nada más. Al hacerlo, Sirius palpó el traje de calidad que llevaba su sobrino, además de algunas marcas cerca de la cintura de su ahijado. ¿Qué demonios es eso que tienes atado? Harry no esperaba el abrazo, así que no pudo interceptar las manos de su padrino para apartarlas de sus armas ocultas. Sirius había rozado su pistola oculta, pero Harry ya tenía un plan para disimularlo. Casi se vio obligado a buscar en el interior de su chaqueta para encontrar la respuesta. Con destreza, Harry sacó el cuchillo de combate, que también estaba envainado en su traje. John le había dado a Harry todas las herramientas que creía que necesitaría, incluyendo algunas cuchillas, algunas de las cuales eran más pequeñas y fáciles de ocultar. Aunque la que llevaba encima era una cuchilla fija. Si Sirius hubiera sido Muggle, habrían sabido al instante que Harry llevaba un arma. Era casi una suerte que los magos no supieran nada de armas modernas. Oh, esto es un cuchillo. Cuando estaba en Estados Unidos, conocí a un hombre que era un luchador con cuchillos. Nunca se sabe cuándo algo así puede ser útil. Llamar a John un simple luchador con cuchillos era casi cómicamente insultante, porque John era mucho más que eso. Sirius entrecerró los ojos, presintiendo que no era toda la verdad. ¿Aprendiste a pelear con cuchillos? Harry solo pudo devolverle una sonrisa burlancia. ¿Quieres verlo? Mientras hablaba, manipuló el cuchillo para demostrar su habilidad. Demostraba que no trataba la hoja como un cuchillo de pociones o de cocina. Sus dedos giraron la hoja y la cambiaron de una empuñadura normal a una de picahielos antes de volver a la empuñadura estándar. Su arrogancia y su presuntuosa habilidad bastaron para callar a Sirius. Sirius dejó el tema del cuchillo y dijo: solo guárdalo y ten cuidado. Sé que estás en peligro, pero será mejor que no te pongas nervioso cuando veas a Malfoy. Aunque trataría de no culparte si lo hiciera. La broma hizo que Harry esbozara una sonrisa sincera. Lo sé, lo sé. No apuñalaría a Malfoy a menos que llegara el momento, o me molestara más de lo habitual.
Harry tuvo que gastarle una pequeña broma a su padrino. Ver los ojos de Sirius abrirse de par en par valió la pena la broma. Eso debería haber sido un consuelo, pero Sirius miró a su ahijado y supo que hablaba en serio. Harry podría haber estado bromeando por fuera, pero Sirius vio algo muy real en sus ojos. Hubo un pequeño destello de aplastante seriedad en la voz de Harry, y Sirius casi consideró confiscar el cuchillo. Entiendo que no necesites depender solo de tu varita, pero por favor, ten cuidado. Joder, no tenemos mucho tiempo, pero debo advertirte. El ministerio te persigue. El ministro ha enviado a un secuaz a dar clases este año, así que no puedes descuidarte. Te estarán vigilando, esperando a que hagas algo malo. El ministerio se ha dedicado a difamarte en los periódicos. Harry sintió que la ansiedad del mundo mágico regresaba de golpe. Su verano de entrenamiento divertido y tiempo despreocupado con nuevos amigos había terminado, y volvía a los obstáculos innecesarios que se interponían en el camino de un año escolar normal. ¿Por qué no me dejan en paz? Ya tengo a Voldemort viniendo a por mí, pero ¿por qué todos los demás también quieren un pedazo de mí? La frustración que emanaba de Harry era palpable. Sirius podía ver que Harry estaba frustrado. Entiendo tu indignación, pero cuando tienes este nivel de fama, la gente escucha. Al ministerio no le gusta que nadie escuche a nadie que no sea ellos, así que están tratando de desacreditarte. No caigas en el anzuelo, solo mantén la nariz baja. Por favor, solo estudia y aprueba tus timos. Sigue mi consejo e intenta ser lo más normal posible. Tal vez sal con una chica para distraerte de todo. Harry estaba a punto de hablar cuando sonó el silbato de advertencia del tren. Era una advertencia. Les quedaban 5 minutos antes de que saliera de la estación. Eso los animó a ambos. Sirius tenía más cosas que decir, pero tuvo que acortarlas. Decidió darle a Harry la foto que le quemaba el bolsillo. Sacó la vieja foto de la Orden del Fénix y comenzó a recitar el discurso abreviado que había preparado. Harry estaba feliz de absorber las historias de sus padres y los padres de Neville. Tomó la foto y toda la información con orgullo. El hecho de que sus padres tuvieran un grupo de magos guerreros que intentaban erradicar el mal lo inspiró para sus propios objetivos. Harry esperaba que su entrenamiento y determinación enorgullecieran a sus padres de la lucha que planeaba librar contra Voldemort. Todos los que aparecían en la foto y que murieron luchando contra Voldemort eran un cauteloso recordatorio de no bajar la guardia. Weir tampoco era una opción para Harry, aunque una gran parte de él quería quedarse en Nueva York para siempre, pues la consideraba más que una gran ciudad, un hogar con buenos amigos. Sin embargo, en el fondo sabía que tenía que regresar y vengar a sus padres, además de salvar al mundo entero del azote de Voldemort. Tras su despedida casi llorosa de su padrino, Harry subió corriendo al tren con su baúl, agobiado por el denso y pesado arsenal que había encogido para que cupiera dentro. Estaba seguro de tener todo lo necesario para librar una guerra individual contra Voldemort. Harry logró subir al tren porque, a 5 pasos de subir al último vagón, sonó el silbato y el tren arrancó. Al principio, alcanzar la velocidad máxima siempre era lento, pero ya estaba oficialmente en camino de regreso a Hogwarts. Un lugar que una vez consideró su verdadero hogar, pero que ahora temía regresar. Veía Hogwarts como la trampa mortal que era, dirigida por un viejo excéntrico que jugaba con su vida. Irónicamente, Harry se sentía más seguro en un hotel lleno de asesinos. Caminando por un par de vagones, Harry buscaba a sus amigos. Normalmente ya estaría en un compartimento relajándose, pero en lugar de eso, caminó por los pasillos y se topó con el único capullo que no quería. Para ver. Malfoy. La voz de Harry no estaba cargada de veneno, como siempre. En cambio, era casi de indiferencia porque Draco no representaba ninguna amenaza para él. Aún así, eso no impidió que su mano derecha se desabrochara el botón delantero del traje por si tenía que desenfundarlo. Mientras que John rara vez, o nunca, se abrochaba el botón delantero del traje, Harry lo hacía casi como una forma de dar un paso y un segundo más para recomponerse antes de intentar desenfundarlo contra sus compañeros. Ya fuera con su varita, pistola o cuchillo, Harry siempre estaba listo para la pelea. Siempre planea y siempre estate listo era una frase que le habían inculcado en la cabeza. La triste realidad era que Draco era un pequeño capullo sin poder, solo con una inmerecida sensación de superioridad. A pesar de todos esos defectos de personalidad, Harry aún debía ser cauteloso porque se negaba a que lo pillaran con los pantalones bajados otra vez. Después de la noche en el cementerio, Harry se prometió a sí mismo que no perdería otra pelea. Draco bloqueaba el paso de Potter con sus 2 torpes patanes, Crabbe y Goyle. Oí rumores de que estabas muerto, Potter.
Incluso se habló de que te suicidarías por lo que el Señor Oscuro le hizo a Cedric delante de ti. Es una pena que no fuera cierto, pero eso significa que puedo matarte yo mismo. Claro, si el Señor Oscuro no te atrapa primero. Draco se burló. Harry descubrió que Draco ahora lo irritaba más que nada. Probablemente esa era la razón por la que le picaban los dedos. Cualquier cosa con tal de callar a ese bocazas para siempre, Draco parecía encontrar la manera de irritar a Harry. El comentario sobre Cedric era motivo suficiente para poner al imbécil en su lugar, porque solo un miserable se burlaría de la muerte de un compañero. Con ganas de meterle 2 balazos en el pecho a Malfoy, Harry pensó en lo bien que se sentiría antes de rematarlo con un disparo en la cabeza de Draco, por si acaso. El famoso ejercicio de Mozambique estaba tan grabado en la cabeza de Harry que podría haberlo hecho con los ojos cerrados. Quítate de mi camino. Harry no quería involucrarse ni verse atrapado en un tira y afloja con Draco. Si algo hizo Harry, fue más educado de lo que debería haber sido. Esta fue una advertencia amable en su opinión, comparada con años anteriores. Draco estaba visiblemente furioso porque sus palabras no habían molestado a Potter. ¿O qué? No puedes hacer nada o mi papá. Draco estaba a punto de terminar su frase característica, pero Potter la arruinó. Harry interrumpió a Draco con una amenaza muy real. Harry no se andaba con rodeos, esperando en silencio que Draco fuera lo suficientemente listo como para darse cuenta de lo serio que era. Draco, si no te apartas de mi camino, te voy a estrangular con tu propia corbata. Draco llevaba una camisa de vestir cara y una corbata verde de Slytherin, un arma fácil para Harry. No necesitaba una pistola ni una varita para lidiar con esa insignificante plaga. Estaban en un espacio reducido, y aunque no era el mejor, Harry estaba seguro de que podría con los 3 Slytherin con las manos desnudas. Harry esperaba que esta amenaza de violencia física fuera suficiente para demostrarle a Draco lo serio que era. La amenaza fue violenta e inesperada, lo que hizo que Draco se estremeciera. La frialdad con la que fue pronunciada fue lo verdaderamente aterrador. La amenaza provocó que una sensación de miedo le recorriera la espalda. Esto no ha terminado. Draco estaba un poco asustado, y eso fue todo lo que pudo decir antes de que él y su musculoso se dieran la vuelta para irse. Harry dejó escapar un gran suspiro de alivio que no tenía por qué agravarse. No habría quedado bien si se metía en una pelea o mataba a un estudiante antes de llegar siquiera a Hogwarts. Claro que tenía sentido que Draco fuera el primero en poner a prueba su recién descubierta paciencia. Bajando por más vagones, Harry finalmente encontró a sus amigos. Ron y Hermione estaban sentados en un compartimento cotilleando sobre el posible paradero de Harry. No haberlo visto en todo el verano y que nadie pudiera darles una respuesta directa sobre su ubicación los llenaba de preocupación. No tenían ni idea de lo que estaba pasando hasta que Harry entró en el compartimento, aparentemente sano y salvo. Aunque algo era diferente a la última vez que lo vieron. Ni Hermione ni Ron reconocieron a su amigo por un segundo. Harry entró con un traje muggle distintivo y fuera de lo común. También parecía llevar su característico pelo largo y despeinado de una forma ligeramente diferente. Ahora parecía más liso y recogido detrás de las orejas para que no le molestara en los ojos. No tan alisado como el de Malfoy, su pelo enmarcaba el rostro de Harry de una forma nueva. Lo único que lo delataba eran sus gafas. ¡Harry!, exclamaron sus amigos con alegría. Harry colocó su libro y su baúl, cargado de armas, en el estante superior antes de abrazar a sus amigos. Al incitarlos a los abrazos, pudo apartar sus manos de las evidentes y voluminosas piezas de metal bajo la chaqueta de su traje. Gracias al entrenamiento, Harry también era mucho más fuerte que la última vez que vio a sus amigos, así que tuvo que ser mesurado al interactuar con ellos. Me alegra verlos de nuevo. Disculpen, no pude escribir, pero estaba en Nueva York, al otro lado del mundo. Sonaba a fanfarronería, pero no viajó allí por decisión propia. Aunque se quedó por decisión propia para empaparse de una nueva forma de pensar y luchar por la guerra que se avecinaba. A Ron le confundió eso. ¿Existe Nueva York? ¿Está al lado de la vieja York? El ingenuo mago sangre pura desconocía la geografía del mundo y solo pensaba en su país, el Reino Unido. Harry se rió entre dientes al ver que Ron no tenía ni idea de nada fuera del Reino Unido. Su amigo era un genio en ajedrez y Quidditch, pero le faltaban cosas en muchas otras materias. No, es en Estados Unidos. Mis parientes me dejaron allí. No te sientas mal por mí, aunque fue la mejor época de mi vida. Fue pura suerte que encontrara un sitio donde quedarme y además hiciera nuevos amigos. Que me ayudaran a relajarme y disfrutar del verano antes de ayudarme a volver para no perder el tren. Te digo que no quería que terminara.
Hermione observaba atentamente el traje de Harry. Conocía muy bien a los muggles y había visto suficientes tabloides de supermercado como para saber que lo que llevaba puesto su amigo no era barato. La moda no era su especialidad, así que quizá tendría que preguntarle a la vender o a otra chica, pero este parecía casi un símbolo de estatus. Harry, ese traje. Harry interrumpió a su amiga, pues no quería que indagara demasiado. Necesitaba que la chaqueta del traje se quedara puesta para ocultar su arma y evitar que Hermione la consiguiera. ¿Te gusta? Los amigos de los que hablé me obligaron a ponérmela en el hotel donde me alojaba. Al principio no me gustaban los trajes, pero ahora creo que ningún otro me resultaría tan cómodo. Harry casi sintió claustrofobia la primera vez que se puso un traje a medida, pero John le enseñó a pelear con él. John también tenía una opinión firme de por qué era superior a casi todas las demás prendas. Ofrecía ocultación y también funcionaba como una llave para entrar en lugares de élite. Rara vez alguien cuestionaba a un hombre con un traje elegante porque parecía que pertenecía a todas partes. Hermione observó atentamente a Harry cuando se sentó frente a Ron. A simple vista, notó que el traje era de corte impecable y no de confección. Le quedaba justo donde debía, dándole a Harry el aire de James Bond. Harry James Potter, no me digas que te gastaste miles de dólares en un traje. Es un desperdicio gastar tanto en ropa de mierda. Harry sonrió. No, solo cuestan unas pocas monedas de oro. Harry no especificó qué monedas de oro, y Hermione, naturalmente, asumió que las había pagado en galeones. Sería un precio muy bajo para los trajes en el mundo mágico. Aunque los trajes muggles parecían mucho más modernos y vanguardistas que las túnicas de gala de los magos. Los magos iban décadas por detrás en cuanto a la moda moderna. Hermione sintió que parte de su creciente preocupación desaparecía. No sabía por qué, pero se habría molestado si Harry gastara un dineral en algo tan tonto como un traje. Aunque era su dinero, se sentía protectora, pues no quería que Harry lo malgastara frívolamente. La ropa tenía una utilidad limitada comparada con algo como los libros. ¿Para qué molestarse en comprar un traje si vamos a pasar la mayor parte del tiempo con los uniformes? No creo que vayan a celebrar otro baile de Navidad ni ningún otro baile formal este año. Harry había reflexionado mucho sobre esa pregunta. Usaré mis trajes siempre que pueda. Leí las reglas del colegio y, para que cuente como uniforme, debe tener los colores de nuestra casa y ser formal. Para llegar a un acuerdo, usaré nuestras corbatas, así que esto sí cuenta como uniforme. En parte, es para no tener que obligarme a usar el suéter. No sabía lo voluminoso y apretado que era hasta que empecé a usar este bonito traje. Me siento más a gusto y más libre con un traje como este. Harry sintió rápidamente que el jersey del uniforme escolar era similar a un chaleco antibalas, solo que sin la protección. Era una capa inútil, solo estorbaba. Por eso Harry estaba dispuesto a optar por algo más formal. Lo que lo llevó a usar estos oscuros pero elegantes trajes de asesino táctico disfrazados. Con la esperanza de evitar los elementos inútiles del uniforme de Hogwarts. El uniforme de Hogwarts no se ajustaba a ninguna de las nuevas necesidades de Harry, que eran estar siempre listo para cualquier pelea o sorpresa que pudiera ponerlo en peligro. Después del desastre del año pasado, Harry no iba a correr más riesgos en lo que a seguridad se refiere. En respuesta a sus amigos, Harry intentó disimular su nuevo vestuario. Quizás tenga que ponerme la túnica encima de la chaqueta, pero este año pienso estar lo más cómodo posible. Llevo demasiado tiempo usando trapos usados y telas baratas y ásperas. Creo que merezco algo que me haga sentir bien y que no me recuerde a mis parientes. En caso de que a Harry no le permitieran usar todos sus trajes, el sastre del Continental sí mejoró todos sus viejos uniformes escolares. Mejorados con mejores telas, bolsillos y opciones para ocultar armas, Harry estaba listo para todo. La mayor desventaja del uniforme de Hogwarts era que tampoco le permitían ocultar lo que necesitaba. Salvo por tener que usar una túnica encima del uniforme normal y abotonarla, no podía ocultar su pistola enfundada en la cadera. La tela extra también era un inconveniente y representaba un riesgo de estorbar si tenía que sacar rápidamente su arma o varita. No ayudaba que todo su entrenamiento se hubiera realizado con traje y no con su antigua y vaporosa túnica de mago. Hermione estaba desconcertada porque se sentía así, pero sentía que Harry no les contaba algo. Era una sensación persistente que no podía quitarse de encima. Hasta ahora, su mejor amigo había esquivado todas las preguntas, sin compartir qué había estado haciendo durante su ausencia. Lo único que conseguían de Harry eran pequeñas migajas sin importancia. Normalmente, Harry se desahogaba sin que ella tuviera que indagar demasiado.
Bueno, ¿podrías contarnos qué has estado haciendo todo el verano? Hermione optó por ser más directa en su interrogatorio. Harry había ensayado lo que iba a decir para ocultar lo que realmente había hecho durante el verano. No era que desconfiara de sus amigos, pero tenía una nueva arma secreta y quería mantenerla oculta el mayor tiempo posible. Así, Voldemort no la vería venir. Además, no quería que Dumbledore se enterara. Era seguro que el anciano mago no habría aprobado los nuevos métodos letales de Harry para enfrentarse al enemigo. Lamento ser tan mal narrador. En resumen, mi verano fue muy emocionante. Me cuesta encontrar las palabras adecuadas. Empecemos por el principio. Harry había ensayado esta mentira y la contó a la perfección. Les contó que había encontrado un hotel que aceptaba galeones. Habló de unos chicos de su edad que se convirtieron en sus amigos de verano. Detalló cómo lo llevaban a comer y a ver monumentos históricos. Unas vacaciones de turista totales que pasaron por alto la verdad de aprender a convertirse en un asesino letal. La historia trataba sobre cosas normales que hacen los niños, lo cual no podía estar más lejos de la realidad. Harry intentaba sonar feliz y melancólico, así que sus amigos creyeron que eran unas vacaciones de verano mágicas, la típica diversión adolescente. Ocultando que su verano estuvo lleno de sangre, sudor y lágrimas, se convirtió de estudiante despistado en un arma. Un asesino letal, ya no tan débil, al que se podía manipular como antes. Al final del largo relato de verano, Ron y Hermione habían caído en la trampa de las mentiras. Distraído por unas cuantas preguntas, Harry lo ignoró antes de cambiar la situación. Durante el resto del viaje, Ron y Hermione le contaron a Harry sobre sus veranos y lo que se había perdido en las noticias. Tras enterarse de las redadas y lo que se escribía sobre él, Harry tuvo que aceptarlo, esperando la única oportunidad que finalmente llegaría. En la guerra, Harry aprendió a tener paciencia. Le enseñaron a esperar hasta que Voldemort se extralimitara. Esa sería su oportunidad de llevar la situación al siguiente nivel contraatacando. Durante la charla, Hermione volvió a sentir que algo no cuadraba. Cuando Harry escuchó las mentiras que se habían escrito sobre él, no tuvo un arrebato emocional. En cambio, permaneció impasible y habló con normalidad. Harry usó un tono tranquilo, sin agitación ni un atisbo de alza de voz. A medida que sus preguntas iban en aumento, se vieron interrumpidas por tener que vestirse para su llegada a Hogsmeade. Ron y Hermione usaron el compartimento por separado para vestirse, mientras Harry esperaba en el pasillo, con aspecto tranquilo y sereno. Si estaba nervioso por volver al colegio, no se notaba. En su mente, Harry presentía que se avecinaba una tormenta, así que se preparó. Se dijo a sí mismo que tenía todas las herramientas para capear cualquier tormenta. También recordaba la voz de John, de cuando éste le dio consejos cruciales para afrontar cualquier situación. Presiento que este año probablemente será mucho más difícil que años anteriores. Era difícil imaginarlo después del torneo de los Tres Magos y la muerte de Cedric, pero ahora tanto el Ministerio como Voldemort están actuando contra mí. Será difícil librar una guerra en dos frentes, pero tengo que estar preparado. La voz de Winston también resonaba en la cabeza de Harry, aconsejándole que fuera más despacio y analizara los problemas a medida que surgieran. Si John estuviera aquí, estaría disparando a diestro y siniestro hasta ser el último en pie. Harry sonrió para sí mismo, pensando en John. Harry aprendió mucho de John y el mundo no iba a estar listo para el nuevo Harry Potter. Casi siento lástima por cualquiera que se interponga en mi camino porque tengo a la infame Baba Yaga en mi cabeza, guiando mis manos hacia la venganza. Salto de tiempo. El viaje en carruaje a Hogwarts dio un giro extraño al conocer a Luna Lovegood, quien parecía mirar fijamente a Harry. La misma chica aparentemente despistada también hizo algunos comentarios que pasaron desapercibidos para Hermione y Ron, pero que pusieron nervioso a Harry. De alguna manera, esta chica Luna sabía cosas que no debería saber, y Harry intentó ignorarla la mayor parte del tiempo. Casi lo atribuyó a una casualidad hasta que mencionó el apodo de John, lo que lo puso tenso. Hermione y Ron descubrieron que la afirmación de Luna, que lo sabía todo, no significaba nada, porque sonaba a galimatías. No tenían ni idea de la naturaleza de las afirmaciones casi omniscientes de Luna. Harry no mordió el anzuelo, intentando ignorarlo todo por ahora, pero planeaba hablar con Luna Lovegood en privado más tarde. No debería haberlo descifrado tan fácilmente. Por casualidad, de alguna manera lo descifraba mejor que sus mejores amigos. Cuando los carruajes llegaron al gran comedor, Harry dirigió la mirada a la mesa del profesorado y ya vislumbró un problema. Conocía a todos los profesores menos a uno, y ese debía ser el nuevo profesor de defensa. La mujer vestía horriblemente de un rosa enfermizo.
Era una mujer bajita con una sonrisa falsa. Harry observó críticamente a la mujer sapo. En un instante, dedujo que no era capaz de salir de una bolsa de papel, y mucho menos de enseñarles a defenderse de las artes oscuras. Así que es una planta del gobierno destinada a sofocar nuestro crecimiento en cuanto a la defensa personal. No sé si Fudge es estúpido o si esto es una conspiración de Voldemort para debilitar a posibles enemigos. Solo gracias al entrenamiento de John podré sobrevivir a esta guerra. Si solo dependiera de esta mierda, la próxima vez que me enfrentara de Voldemort, acabaría convertido en una mancha de sangre. El banquete empezó como siempre, pero durante el discurso de bienvenida de Dumbledore, Umbridge lo interrumpió bruscamente. Su molesto ejem ya estaba sacando de quicio a Harry. Ya se daba cuenta de que no se llevarían bien. Durante el discurso de la abominación rosa, Hermione llegó a la misma conclusión y le contó al grupo lo que él ya sabía. Ella actuaba en nombre del ministerio y haría del año un infierno. Harry hizo todo lo posible por ignorarlo y simplemente disfrutar compartiendo la primera comida del nuevo año escolar con sus amigos. Aunque la comida no era tan buena como la del Continental, tenía un toque más casero. Había amor en ella en lugar de las habilidades perfeccionadas del chef profesional del Continental. Después del festín, mientras subían a sus dormitorios, Harry buscaba una forma de evitar que sus compañeros vieran sus armas. En realidad, era más fácil de lo que creía, ya que los demás chicos estaban demasiado ocupados preparándose para dormir. Deslizando su arma bajo la almohada, Harry durmió en calzoncillos, con su traje colgado junto a la cama. Cuidándolo bien para que no se arrugara, mientras intentaba preservar la parte más reciente de su nueva identidad. Salto temporal. El día siguiente. Normalmente, el primer día de clases era siempre igual. Se repasaban las posibles tareas antes de hablar de los objetivos del nuevo año a través del programa de estudios. Para Harry, la mayor parte era trivial. Haría lo que requería la clase, pero no iba a esforzarse demasiado en asignaturas sin sentido, como astronomía y adivinación. Ambas asignaturas no le servirían de nada en una pelea de verdad. Pociones también parecía totalmente innecesaria porque Snape seguía siendo el mismo capullo de siempre. Esta era la razón perfecta para no esforzarse demasiado ni intentar superarse. Tras un verano de emocionante entrenamiento de asesino con John, algunas asignaturas mágicas le resultaron monótonas. Harry sintió que volvía a caer en la rutina escolar, pero esta se rompió después de su primera clase con Umbridge, lo que lo cambió todo. En lugar de una clase normal, les dieron libros de texto muy antiguos escritos por un pacifista de corazón. Un libro sobre huir siempre ante el peligro. Esa clase de debilidad repugnaba a Harry, famoso por siempre encontrarse con el peligro. Harry tuvo que morderse la lengua para callarse porque estaban en guerra, les gustara o no, y no se puede ni se debe huir siempre. Por suerte, Hermione no contaba con su nuevo autocontrol, así que decidió decir lo que pensaba. Estaba activando la trampa, dándole a Harry la oportunidad de ver a Umbridge en acción, por así decirlo. Hermione no pudo contenerse más y levantó la mano. Al ser llamada, preguntó. Aquí no hay nada sobre usar hechizos defensivos. La profesora Umbridge soltó una risita espantosa de Hermione por siquiera preguntar por qué una clase de defensa con la palabra defensa en el nombre no enseñaba hechizos defensivos. ¿Usar hechizos? Replicó Umbridge con sarcasmo antes de dar una explicación más larga y extensa para demostrar su autoridad. Bueno, no me imagino por qué necesitarías usar hechizos en mi clase. Incluso Ron se hartó de estas tonterías y preguntó. ¿No vamos a usar magia? ¿No es eso lo que vinimos a aprender? Para ello, Umbridge les dio otra explicación que no les llevaría a ninguna parte. Aprenderán sobre hechizos defensivos de forma segura y sin riesgos. Aprenderán la teoría de la magia, que es mucho más valiosa. Por su forma de hablar, casi intentaba implorarles que entraran en razón, o al menos la razón que el ministerio quería que entraran en razón. Poniendo los ojos en blanco, Harry estaba increíblemente irritado. Voldemort y los de su calaña asaltaban casas casi todas las noches. Asaltos que terminaban con tortura y asesinato de todos los que estaban dentro, pero el ministerio les aseguraba que no tenían nada que temer. Este libro valía menos que el papel en el que estaba impreso. Esforzándose por mantener la boca cerrada, observó cómo Umbridge se acercaba sigilosamente. Buscaba molestar al nuevo Harry, pues se acercaba cada vez más, con la intención de hacerlo estallar. Umbridge subió a su tribuna ministerial, no literalmente, aunque su diminuta estatura podría mejorar. Algunos de ustedes podrían tener la impresión errónea de que cierto señor oscuro ha regresado, pero eso está muy lejos de la realidad. Seamos claros.
No hay ninguna amenaza para niños como ustedes. No, escuchen las mentiras, sin importar lo que les digan. Escuchen al ministro y al ministerio, quienes siempre velan por sus intereses. Harry no mordió el anzuelo, pero le dirigió su mejor mirada. La clase de mirada que debería decirle todo lo que necesita saber. Una mirada que, en silencio, le decía a cualquiera que lo habría matado por atacarlo a él o a su honor. En su mente, Harry esperaba con ansias una razón para enterrar a esa monstruosidad con cara de rana, vestida de rosa de pies a cabeza, a 2 metros de profundidad. Para Harry, mantener la boca cerrada fue la prueba más difícil de su recién descubierta paciencia y estoicismo. Pasar esta prueba valió la pena, ya que Umbridge se enfureció esperando una respuesta estúpida a cambio de su insulto velado. Tras un minuto de silencio opresivo, se dio la vuelta y reanudó sus labores con la pizarra. Empecemos, ¿de acuerdo? Salir de esa clase de doble bloque casi 2 horas después fue un alivio absoluto, similar a escapar de Historia de la Magia, porque ambas eran terriblemente aburridas. Todos, incluidos los Slytherin, querían saltar de la torre de astronomía después de una clase con Umbridge. Nadie podía comprender cómo se sentirían después de 9 meses de esa basura. Sin práctica de magia defensiva, esto sin duda iba a frenar su crecimiento. La única forma teórica de aprender, como en los libros de texto, se estaba convirtiendo rápidamente en un dolor de cabeza constante. Al salir de ese infierno de clase, Hermione tuvo que reconocerle a Harry el mérito de mantener la compostura. Harry se había tomado el cumplido con la mayor gracia posible, aunque en parte era un insulto al viejo Harry, que no podía controlarse. Gracias, Hermione, pero no servía de nada pelear. Umbridge es una fanática del gobierno que no cambiaría de opinión ni aunque tuviera las pruebas delante. Durante su tensa discusión, se reveló que también tiene muchísimos prejuicios contra los nacidos de Muggles. En otras palabras, es una completa imbécil que debemos evitar. No podemos dejarnos arrastrar a discusiones insignificantes porque su misión es provocarnos a una pelea. Cualquiera que no esté de acuerdo con el ministerio es un enemigo, así que debemos estar alerta. Pensar con lógica y esperar a que los vientos cambien de dirección. Por mucho que lo intenten, no podrán controlar a Voldemort para siempre. Ron no reconoció a su amigo, que hablaba con total calma y racionalidad. Maldita sea, Harry. Quiero levitarla por la maldita ventana, y tú intentas derribarla como si fueras un jugador de Quidditch. No me digas que no pensabas tirarla por las escaleras también. Harry sabía que esto era muy diferente a como solía ser, pero su argumento seguía vigente. No creas que no pensaba lo mismo cuando intentaba provocarme. Tuve que contenerme para no reaccionar en ese momento porque no quiero que ella, precisamente, me saque de quicio. Si lo hace, entonces ella gana. No podemos dejar que ganen, ni el ministerio, ni Umbridge, ni Voldemort. Tenemos que mantener la calma y la serenidad. Hermione se sintió estúpida por dejar que Umbridge la sacara de quicio, pero era obvio que le importaba demasiado su educación. Era su mayor debilidad. Sentía que su educación estaba siendo atacada por un auténtico idiota. Esta clase iba a ser más perjudicial que beneficiosa, y en un año de exámenes de timos, nada menos. No sé cómo lo hiciste, Harry. Se está burlando del título de profesora y, además, nos hace perder el tiempo. Harry no pudo evitar que una sonrisa se dibujara en sus labios. En su interior, reconocía que todo era obra de Winston y John. Habían reorganizado sus prioridades y cambiado su mentalidad para siempre. Se llamaba pensar a largo plazo para que Harry pudiera ver el panorama general. Harry se dio cuenta de que meterse en problemas o pelearse con Umbridge no resolvería nada. Por ahora, ella no representaba una amenaza física, pero en cuanto quisiera entrar en su mundo, ese paso sería el último. Todo lo que Harry tenía que hacer, y quizá ayudar a sus amigos, era esperar el momento oportuno para burlar a Umbridge o, en el peor de los casos, posiblemente enfrentarse a ella. Umbridge podría creer que su título del ministerio la protegía de las consecuencias, pero se equivocaría. Para Harry, solo había 2 caras de la misma moneda. La justicia y la venganza, que prevalecían sobre todo lo demás. El tiempo diría si el peso que Harry llevaba en la cadera, ocultando su arma, se haría más pesado con el paso del año. El verano cambió para siempre, y Harry ya ni siquiera pensaba en usar su varita. Su mentalidad cambió y ahora sentía que su arma era el mejor método para controlar a las molestas plagas.